Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este taller de hoy de cómo debatir mociones de arte. Como ven, dice parte 2 y esto es porque anteriormente di un taller a través del canal del Instituto Brasilero de Debate con ideas básicas sobre el arte. En este taller desarrollamos básicamente las siguientes preguntas, entonces nos enfocamos en qué hace que algo sea una obra de arte. Esas son preguntas sobre ¿existen criterios objetivos para evaluar si algo sí o no es arte? ¿Cuál es la relación entre la cultura, el arte, el poder y la condición social de las personas? Hablamos mucho del arte como medio de opresión, como manera de marcar las clases sociales y también hablamos un poco del arte, cómo puede antes romper esas barreras. Después de eso hablamos del arte, si sí o no nos enriquece como personas. Vimos que esa pregunta históricamente ha sido muy problemática, pero sigue siendo una de las justificaciones más comunes que tenemos sobre el arte. Esta idea de que nos enriquece como personas, que conocemos más sobre nosotros mismos, sobre el mundo a través del arte. Hasta algún punto es cierto, vimos, hay terapias de arte que son muy efectivas, pero también es una manera de ciertas culturas también de mantenerse dominantes y eso obviamente es algo perjudicial. También hablamos de por qué el Estado debería sí o no apoyar el arte, argumentos y mecanismos para explicar cómo funciona la financiación del mercado del arte y también terminamos con una sección de consejos generales. Entonces, para los que quieran saber más de estos temas, les recomiendo que vean este primer taller que lo encuentran en la página de YouTube del Instituto Brasilero de Debate. Y en la descripción de este video también van a ver el enlace a ese taller. Les recomiendo que vean eso. Y en este taller vamos a hablar de ideas un poco más avanzadas sobre el arte en contexto. Entonces, para los que se sientan cómodos, podemos seguir directamente con esto y no hay tanta necesidad de ver el primer taller. Y aquí voy a intentar responder a muchas de las preguntas que dejaron en la página de Instagram de Lunet. Eh, que me sorprendió también que hubieran tantas preguntas, que me parece genial. Me encanta que haya tanto interés en ese momento como por las mociones de arte. A mí me gustan mucho y me gusta tanto que haya tanta inquietud y tantas preguntas sobre las mociones de arte. Algunas de las preguntas también las respondí en el primer taller, pero intentaré responder eh, casi todas las preguntas otra vez en este segundo taller para que sea más fácil encontrar las respuestas. En todo caso, de lo que me gustaría hablar ahora no es tanto la discusión de qué sí o no es una obra de arte y el hecho de que esta pregunta tiene muchas implicaciones, como digamos en la manera de pensar. Tampoco voy a hablar tanto de la historia eh, pre-siglo XX, que sí hice mucho en el primer taller, de cómo las ideas desde Kant, Hegel, Schopenhauer han formado nuestra visión sobre el arte. Vamos a hablar más que todo en este taller sobre la caracterización del arte de la vanguardia, el arte moderno, cuáles son ahora las ideas de muchos artistas, cuál es la idea del arte que tiene un mensaje social. Vamos a hablar mucho del arte y los movimientos sociales de los siglos XX y XXI. Vamos a hablar también al final de dos temas que creo que son en este momento, en los tiempos en los que vivimos, sumamente importantes. Las preguntas, si sí o no el arte nos revela la verdad, hasta qué punto podemos utilizar este tipo de conceptos en los debates y también sobre el arte tabú. ¿Qué pasa cuando hay algunas obras que nos ofenden? ¿Qué justificaciones filosóficas o artísticas existen para tener arte que rompe los tabús? ¿Hasta qué punto romper los tabús también puede ser abusivo? ¿Hasta qué punto también puede ser algo mucho más superficial y dañino? Todas estas preguntas nos vamos a preguntar en este taller y siempre vamos a intentar, obviamente, ver eso en un contexto de debate competitivo. Como también dije en el primer taller, pero me parece importante reiterar esto ahora, es que en cualquier taller, pero yo creo que específicamente en los talleres de arte, yo creo que todos los talleres de arte son susceptibles a sesgos significativos por parte de la persona que está dando el taller y por parte de la persona que está recibiendo el taller. Lo que voy a decir, obviamente, está sesgado inevitablemente por lo que son mis preferencias individuales, a mí que me parece interesante como temas dentro de los debates que existen en el arte, cuáles escuelas de arte a mí me parecen más o menos convincentes. Intentaré presentar todo de la manera más neutra posible, pero yo creo que va a haber momentos en los que obviamente mi opinión personal va a ser relevante y la voy a explicar. Y también es importante decir que mi educación, clase social, etnia, hacen que sea más experto en algunas formas de arte que en otras.
y hace que conozca más de ciertas formas que de otras. Asimismo, he hecho un intento como de ser lo más comprensivo posible y hablar de todos los tipos de arte lo más que pueda y no solo centrándonos en el arte como de Europa noroccidental del siglo XX-XXI, pero inevitablemente eso van a ser la mayoría de los ejemplos que conozco porque son los ejemplos con los que me siento más cómodo y los ejemplos que más he estudiado en mi propia educación. Entonces, va a haber muchos intentos de entender lo más posible, pero obviamente es importante decir esto para que no se piense que el único arte relevante o la única teoría del arte relevante es solo lo que se ha producido en Europa noroccidental, como digamos, los últimos 150 años. Otra cosa que es importante es que muchas cosas en el arte son tema de debate y no existe una respuesta definitiva, ni tampoco intento hacer eso en este taller. No intento explicarles a ustedes yo qué creo que es una obra de arte, qué creo que no es una obra de arte. Esas son preguntas que no se pueden responder o en todo caso yo no las puedo responder. Pero este taller sí se trata de dar herramientas como para poder entender ambos lados de una pregunta o ambos lados de un argumento o ambos lados de una posición filosófica. Vamos a intentar como dar esas herramientas y desarrollar qué se ha dicho históricamente en pro y en contra. Y eso son muchas veces cosas que podemos utilizar directamente en los debates porque sirven directamente como argumento, refutación, caracterización, etcétera. Muy útil, yo creo, cuando estamos debatiendo. Y por último, el conocimiento de esos talleres no es original, sino que voy a hablar de lo que han escrito muchísimos autores y voy a reconocerlos en su debido momento. Y les recomiendo desde ahora los siguientes dos autores que van a ser muy importantes en este taller. La primera autora es Maggie Nelson, es una de mis autoras preferidas. Su libro The Art of Cruelty es uno de los libros referentes para mí cuando intento como inspirarme para hacer mociones de arte. Me parece que es brillantemente bien escrito, pero además nos ofrece mucha claridad al ver muchos temas dentro del arte. Y otro libro muy importante es de John Kerry, que se llama What Good Are the Arts, que también nos explica un poco cuál es el papel del arte en la sociedad y cuáles son los principales debates alrededor de eso. Se los recomiendo si quieren leer un poco más sobre el arte y en realidad todos los autores de los que voy a hablar después son importantes. Bueno, entonces, antes de empezar, en el taller primero tenía un poco de explicación sobre por qué nos parecen difíciles los debates de arte y creo que es básicamente porque tenemos esta idea de que el mundo del arte es algo que es tan difícil de entender o con el que nos sentimos tan poco cómodos que muchas veces no sabemos ni cómo caracterizar las cosas, no sabemos cómo es este mundo del arte, no sabemos muy bien cuáles son las funciones del arte, qué piensan los artistas, etcétera, y todas esas cuestiones pues lo hacen más difícil de poder argumentar. Entonces, si sienten que necesitan un poco más de contexto, pues el primer taller puede ser útil. Vamos a empezar ahora a hablar del arte típico como de la vanguardia, todo lo que es, como digamos, los últimos 100 años básicamente, que es el arte que también vemos mucho hoy en día. Bueno, empecemos con lo siguiente, y siempre es difícil saber dónde empezar en esta teoría porque hay cientos de autores distintos que tienen relatos distintos de lo que es el arte, pero yo creo que una cuestión que es fundamental en el arte contemporáneo es la siguiente pregunta. Si vemos el arte y la vida real, entre comillas, porque también hay discusión sobre qué es la vida real, pero el arte y la vida real, ¿qué relación debería tener la una con la otra? A través de la historia, esto ha sido una pregunta profunda y en realidad ha sido una pregunta que ha sido también bastante polémica. A mí me parece útil ver, por ejemplo, cuál es la interpretación de Sigmund Freud, que fue un psicólogo alemán muy importante. Él nos dice que las obras de arte nos ofrecen a los creadores y a los consumidores del arte de manera retroactiva la agencia sobre experiencias traumáticas que nuestras defensas no pudieron neutralizar adecuadamente. Obviamente, en típico estilo Freud, es un poco densa esta manera de caracterizarlo, pero me gusta porque lo que nos dice es que el arte nos ofrece, de cierta manera, la agencia de poder afrontarnos al mundo. Entonces, nos da la agencia de sentir cosas y afrontar esos sentimientos que tal vez la primera vez que nos encontramos con ellos
no fuimos capaces de afrontarlos bien y por eso es algo que está en el subconsciente, es algo que tal vez sea un trauma que tenemos, tal vez sea algo que tenemos reprimido y así a través del arte podemos afrontar las cosas que hemos vivido. Un ejemplo que leemos en sus obras es, por ejemplo, a través de la literatura, cuando leemos sobre el protagonista que pelea por nosotros o que pelea por algo que está viviendo esa persona, eso nos da la sensación indirectamente que estamos peleando nosotros también. Y cuando nos reconocemos con el papel de protagonista, nos reconocemos con la lucha que está teniendo esa persona, pues obviamente nos da la sensación que de cierta forma estamos luchando nosotros también. Y como gran parte del trabajo, del contexto y todo lo pone el autor y no tenemos que preocuparnos nosotros, pues nos permite nosotros enfocarnos solamente en ese proceso de luchar, ese proceso de hacer algo con esos sentimientos que teníamos en el momento que nosotros nos encontramos en una situación similar. Entonces, por eso Freud dice que el arte, lo más importante que hace es que nos permite de manera retroactiva tener agencia sobre nuestras vidas, que es un punto de vista yo creo que muy atractivo para muchas personas, porque todo el mundo ha vivido ciertas cosas en la vida y todo el mundo tiene memorias dolorosas y memorias profundas, etcétera, que queremos afrontar, ¿cierto? Y a través del arte así lo podemos hacer y por eso el arte es valioso. En realidad, la visión completamente opuesta de eso viene desde hace mucho tiempo, desde Platón, y nos dice que antes es todo lo contrario. Platón dice que la mímesis, es decir, imitar el mundo real a través del arte, por ejemplo, describirlo en poemas o hacer pinturas o hacer canciones sobre el mundo, que eso distrae a las personas de la verdad y por ende es una mala influencia sobre las personas. Y por ese motivo, Platón pensaba que los poetas deberían ser expulsados de su república. Su estado ideal no tendría eso, simplemente porque Platón dice que no deberíamos tener representaciones artísticas de muchas cosas, a limitarlas, simplemente porque nos distrae de lo que realmente existe. Entonces, desde hace muchísimo tiempo existe esa pregunta, ¿hasta qué punto queremos que el arte se asemeje a la vida real y hasta qué punto pensamos que es malo que intentemos imitar a la vida real en el arte? Y aquí es, yo creo, donde es importantísimo la vanguardia o la vanguardia, es porque a partir del siglo XIX empieza este cuestionamiento muy, muy fuerte a las autoridades de cualquier tipo. Ese es un movimiento cultural muy importante que existe en el siglo XIX y después. Y lo que empiezan a pensar muchas personas, por ejemplo, en la época del romanticismo, pero más que todo a partir de ese momento, es que el mundo civilizado, que obviamente también ese término tiene muchísimo que ver con debates sobre eurocentrismo, con lo que quiere decir civilización, pero centrémonos en esto, que el mundo civilizado, es decir, las civilizaciones, la religión organizada, eh, la organización del Estado, las clases sociales, etcétera, nos impone límites psicológicos a las personas, nos impone preocupaciones morales y más que todo una grandísima hipocresía. Nos dice cómo deberíamos vivir, mientras que la gran mayoría de las personas o no vive según esas normas o no quiere vivir según esas normas, pero se siente oprimida. Y entonces existe un movimiento de personas que dice que la mejor alternativa para las personas es escoger un ambiente de vida más natural o más animal para las personas. Entonces ahí empezamos a ver el mundo de manera mucho más naturalista, empezamos a pensar que es mejor romper con esas normas y buscar lo que es más natural. Probablemente la pregunta entonces se vuelve, ¿qué es lo natural y cuál es la esencia de cómo se debería vivir? Obviamente a través de la historia ha habido muchísimas maneras de ver esa pregunta. Empezamos con Rousseau, por ejemplo, que pensaba que la naturaleza es fundamentalmente buena y hay que seguirla. Nos dice Thomas Hobbes, en realidad todo lo contrario, la naturaleza es cruel y vil y por ende no la deberíamos seguir. Y lo que nos dicen el Marqués de Sade y lo que también nos dice el filósofo Nietzsche es que la crueldad es la naturaleza del hombre que la civilización no ha podido corromper. Es decir, la crueldad, esa esencia animal de las personas, es antes justo lo que hay que canalizar y justo es por lo que tenemos que vivir, porque al darle expresión a esos deseos más fundamentales, a esos deseos que vienen desde tan adentro, así es como nos liberamos de esos límites psicológicos. Entonces, nace un movimiento de intentar deshacerse de eso, deshacerse de esas influencias casi que burguesas, porque eso realmente es lo que nos va a elevar como personas.
Eso es lo que nos va a permitir vivir más allá, como digamos, de los límites psicológicos que nos impone la cotidianidad. Eso es un problema, porque si hemos de aceptar la crueldad como parte fundamental de la naturaleza del hombre, em, eso significa también, yo creo, que, que tenemos que tener distancia, como digamos, a todas las expresiones artísticas que hemos tenido hacia ahora. ¿Cierto? El arte siempre se ha manifestado a través de costumbres que son burguesas, por ejemplo, de clase media, clase alta, y siempre se ha regido por lo que algunas clases en la sociedad han pensado que son aceptables. Y por eso también se vuelven cosas cómodas. Entonces, lo que quiere hacer la vanguardia es antes eliminar lo que llaman ellos el objet d'art, el objeto de arte, ¿cierto? Entonces, quieren eliminar esa expresión artística que en sí misma tiene tanta distancia real que pierde su valor intrínseco. Eso suena súper denso, entonces lo vamos a ilustrar un poquito más. Eh, una de las imágenes que nos describe Maggie Nelson en su libro es que el horror total para la vanguardia y también el objeto como de mucha crítica era un público burgués que, por ejemplo, va a la ópera, durante la ópera está impresionado todo el tiempo, después de la obra dice que le pareció impresionante lo que vio y 30 minutos después se pregunta dónde tomar su aperitivo. Está comiéndose algo, tomándose su vino, disfrutando de todos sus lujos burgueses, mientras que la impresión que tuvo en realidad fue algo muy transitorio. El objeto de arte, que es decir, la institución, por ejemplo, de la ópera, que la institución de la tradición de hacer ciertas cosas, no sirve porque es demasiado artificial. Es, el objeto de arte no tiene nada que ver, como digamos, con la esencia más pura de lo que quiere darnos el arte, ¿cierto? Entonces, lo que dice la vanguardia es que debemos eliminar toda la barrera entre lo que es el arte y lo que es la vida de las personas, para que las personas en realidad de manera violenta entren en contacto con el arte y así eliminamos o destruimos el objeto mediador. Eso no es teórico, suena teórico, pero creo que tiene una aplicación importante para el debate. Y eso es lo siguiente. Lo que vemos en el arte contemporáneo, que es distinto, yo creo, al arte anterior, es que intentamos romper las barreras cada vez más radicalmente entre la vida y el arte. El arte nos quiere decir muchas veces de manera violenta eh, cuáles son nuestros sentimientos, nos quiere hacer como conocer cuál es la esencia humana. Y una crítica a esto, que viene de un ensayo de la escritora Susan Sontag, que nos dice que ver los sentimientos más atroces obviamente no repara nuestra ignorancia sobre la historia y las causas del sufrimiento, ni nos hace reaccionar fuera del arte. Entonces, un ejemplo de esto es que en el Museo de Arte Moderno de Nueva York había una exhibición sobre el VIH, sobre SIDA en algunas poblaciones en Nueva York y eran unos cuadros de personas que sufrían de esta enfermedad. Y de típica manera de vanguardia nos dice el grupo ACT UP, nos dice, no, antes deben de dejar de mirarnos, deben de dejar como de admirar el objeto de arte que son esas pinturas y deberían hablar con nosotros, interactuar con nosotros, hablar de nuestros sentimientos y cambiar las cosas. Ese es el objeto de arte. Eso es porque en el arte moderno es tan importante, en vez de ver simplemente el arte que representa algunas cosas, debemos eliminar eso y hacer directamente que las personas tengan una experiencia con eso. Y por eso surge también en esta época mucho lo que es, por ejemplo, el teatro que es inmersivo, ¿cierto? Tú llegas al teatro y eres parte de la representación. Al público se le invita a que sea parte de las cosas, hay más interpretación por parte del público. Todo eso tiene que ver cuando se elimina el objeto de arte. Ya no hay objeto mediador y la idea es que tú interactúes directamente con las cosas. Entonces, ¿cuál es el propósito del arte? Porque anteriormente, como hablamos en el taller primero, el propósito del arte para muchos artistas era elevar a las personas, el propósito del arte era que las personas sintieran cosas, era hacer que las personas olvidaran de sus preocupaciones cotidianas, pero obviamente cuando hablamos de la vanguardia de los artistas ahora como que son más innovadores, de los artistas que son más activistas, antes ese propósito no necesariamente es el que cuenta.
el propósito que cuenta es eliminar ciertas barreras que tenemos psicológicas o de otra forma, y eso tiene que ser a través de contacto directo con el público, y siempre la relación con el objeto mediador es algo complicado. El francés Rancière en el 2009 escribe que el arte es lo mismo que redistribución de lo sensato, y nos dice que lo que deberíamos hacer y lo que hace el arte es que celebra la bonanza de las posibilidades de representación y percepción a las que tenemos acceso como personas. Y lo que él quiere es que nosotros como personas nos emocionemos con el arte como lugar para todas esas posibilidades. Y eso hace que podamos cambiar literalmente las cosas que somos capaces de sentir, de ampliar nuestros sentimientos, porque llegamos en contacto directamente con lo que nos está intentando decir el artista, sin necesariamente tener todos esos rituales o todas esas cosas entre medio. Y yo creo que ese pensamiento es común en la educación y los movimientos de arte hoy en día. Igual cuando no es necesariamente como el arte vanguardista, súper elitista, pero cuando se ve cuáles son los desarrollos en ese momento, por ejemplo, en los grandes museos de arte, es que estamos viendo que hay cada vez más espacios de expresión de los sentimientos. Al público cada vez se le pide que participe más, que diga lo que está sintiendo y se vuelve parte de, de la obra artística. También, por ejemplo, la diferencia entre público y participante en algunas obras es muy difícil. A partir de los años 70 se vuelve, por ejemplo, de moda que las personas que van a algunas representaciones de teatro también participen en ella. Muy famosos, es una escuela de artistas empezando desde Serbia, por ejemplo, donde los artistas permiten que con cualquier objeto que haya en el salón, los participantes hagan cualquier acto que ellos piensen que sea prudente con el artista. Obviamente esto también genera todo tipo de problemas éticos, porque si bien Rancière tiene la razón y estás cambiando literalmente lo que eres capaz de sentir, también eso pueden ser sentimientos peligrosos. Puede ser que descubras que quieres hacerle daño a esa persona. Y según la vanguardia, eso todo está bien. No tiene ningún problema porque la idea es ampliar los conocimientos que tenemos sobre nosotros mismos y antes descubrir cuál es nuestra esencia animal. Entonces puede ser que esas cosas estén mal según nuestras concepciones burguesas de cómo es el mundo, pero no necesariamente es algo que deberíamos ocultar. Entonces eso rompe directamente con muchas tradiciones que teníamos anteriormente. Eso también tiene que ver, por ejemplo, con los blogueros o los insapoetas que reaccionan a las noticias. Nuevamente algo que viene muy directo, algo que es importante como permitir que las personas puedan digerir las noticias, por ejemplo, y hablar de qué tipo de sentimientos tienen sobre las cosas que ven. Entonces, el propósito del arte para muchos artistas hoy en día, vanguardistas, pero también modernos, es esta idea de redistribuir lo sensato. Y lo importante es ampliar como los diferentes sentimientos que pueden tener las personas y que las personas puedan descubrir en un ambiente creado por el artista lo que está pasando en ellos mismos. No necesariamente que estén apreciando lo que ha creado la otra persona y aprecie la obra. Entonces así rompemos con esa tradición artística. Entonces, eso es un poco de caracterización de cómo es que los artistas hoy en día quieran que nosotros interactuemos con el arte. Que creo que los debates, lo que decimos muchas veces es que los artistas tienen un mensaje con sus obras, punto. Y nosotros como espectadores podemos recibir ese mensaje y se queda con nosotros. Pero creo que eso es muy superficial, porque no solo, y eso también lo hablamos un poco en el primer taller, hay muchas interpretaciones de una obra que me parece bastante obvio decir eso, pero más que todo, no creo que lo más valioso que se pueda sacar de una obra necesariamente sea justo la idea que tenga el artista en darnos eso. Yo creo que lo que es más valioso es que el artista nos pone en ciertas situaciones, nos confronta con su obra de arte y nosotros como público tenemos que decidir qué hacemos con eso. Y eso nos dice algo sobre nosotros mismos y nos dice algo sobre nosotros cómo interactuamos con la vida. Y ese pensamiento es lo que he intentado caracterizar un poco en la vanguardia, que estamos eliminando esa distancia entre el arte y la vida. Entonces, sigamos ahora con la relación entre el arte y los movimientos sociales, porque igual la idea de que el artista está intentando compartir una idea y está intentando que las personas adopten ciertas maneras de pensar, sí sigue muy presente en muchas representaciones y se ha visto que el arte ha sido muy importante en los movimientos sociales. Entonces veamos cómo funciona esto. Vamos a empezar simplemente
con el activismo, vamos a empezar con la protesta a través del arte y después vamos a hablar un poco más sobre cómo se forman las identidades y cómo el arte puede permitir que las personas se puedan reivindicar, que creo que son dos cosas totalmente distintas cuando hablamos del arte y a veces las confundimos, porque la función de una obra de arte, como acabo de decir, es que las personas descubran sentimientos, que las personas empiecen a ver que no hay tanta barrera entre lo que viven ellos y lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, pero esta obra puede ser totalmente, la recepción de esta obra puede ser totalmente distinta dependiendo de quién la esté viendo. Entonces la representación artística va a ser distinta para las personas que forman parte del colectivo y para las personas que, por ejemplo, no forman parte del colectivo, van a ser dos experiencias distintas y por eso en realidad ni siquiera se podría hablar de la misma obra de arte. Empecemos con lo más básico. Entonces, movimientos sociales, expresión y arte. Como acabo de decir, hay muchos movimientos sociales que en la historia han utilizado formas artísticas para compartir sus ideales, expresar sus identidades, marcarse, eh, hacer protesta. Entonces, eso lo vemos en todos los géneros en realidad. A partir de la música, vemos que, por ejemplo, la música jazz, hip hop, R&B, rap, han sido todas formas artísticas importantísimas en la comunidad afroamericana en Estados Unidos, pero también después en otras partes del mundo han sido formas de arte que primero ni siquiera se reconocían como arte y cada vez más se va reconociendo su complejidad y su importancia como forma artística. En la literatura, en realidad, cada época ha sido marcada por ciertas tendencias. Si vemos en la literatura eh, occidental, por ejemplo, podemos ver que las tendencias filosóficas van muy marcadas con los distintos géneros en la literatura. Entonces, por ejemplo, el romanticismo a finales del siglo XIX es una manera de pensar filosófica, donde nacen muchos filósofos con esas ideas y a la vez se nota inmediatamente también en la forma de escribir. Cuando hablamos de derechos de la mujer, toda la emancipación es directamente eh, esta conexión entre filósofos, personas que impulsan ciertas ideas, pero también artistas que las adoptan en sus obras. Si vemos la fotografía, por ejemplo, eh, como digamos, la invención o la impresión masiva de fotografías empezó más o menos a finales de la Guerra Civil Americana, donde fue importantísimo el papel de la fotografía a revelar las batallas, por ejemplo, y las reacciones del público al ver que ciertas fotografías habían sido retocadas o habían sido antes manipuladas para que el público tuviera ciertas emociones, también revela que el arte es importantísimo al intentar mostrar ciertas cosas en la sociedad. De esta idea vamos a hablar más tarde, pero en todo caso lo que quiero decir aquí es que muchos movimientos sociales en la historia en todo tipo de épocas, en todo tipo de contextos, pero siempre han utilizado formas artísticas para compartir sus ideales o expresar sus identidades. Eh, de la misma manera, yo creo que el arte funciona al conectar las comunidades dentro de ellas mismas, porque les da acceso a una expresión compartida, ¿cierto? Porque sus figuras pueden articular mejor los sentimientos de las personas y porque nos permite confrontar a los demás con nuestros sentimientos. Entonces, esto es esta idea de que muchas veces tú ves una obra de arte y más que todo sientes o te sientes muy conmovido, o te sientes muy sentimental porque expresa un sentimiento que tú has tenido durante mucho tiempo, pero no lo has podido expresar como lo expresa este artista, ¿cierto? Porque esas son personas que tienen un talento de conmover, de comunicar ciertas ideas y por eso el arte muchas veces conecta a las personas, porque a través de una representación las personas se ven representadas, entienden que así es como nos sentimos todos, esto nos caracteriza a nosotros como comunidad. Esto puede ser muy polémico también, ¿cierto? Porque también puede ser que les estés obligando a las personas a adoptar cierta identidad o porque estás formando en la opinión pública, por ejemplo, ciertos estereotipos de la comunidad. Entonces, esto puede ser malo o bueno a la vez, pero en general funciona al crear identidades porque expresa justo lo que el artista piensa que es el sufrimiento o la experiencia colectiva de un grupo de personas. Entonces, cuando hablamos de movimientos sociales, el arte es increíblemente importante por este mecanismo. Eh, Obviamente, cuando hablamos de movimientos sociales, estamos hablando del cambio, ¿cierto? Muchos movimientos sociales quieren que
se reivindique un grupo de personas, que haya un cierto cambio en la sociedad. Y de hecho, hay muchísimas personas que creen en la capacidad del arte específicamente de generar el cambio social al hacer conscientes a la sociedad, por ejemplo, de las condiciones en las que viven las personas más vulnerables. Y aquí entramos en el primer argumento que hemos visto, yo creo, en casi todas las mociones de arte y movimientos sociales que salen. Y yo creo que el argumento es más o menos así. Lo que nos dice el argumento es que si solo se conociera mejor el sufrimiento o el abuso o la posición de vulnerabilidad, etcétera, de cierto grupo, entonces se desenmascararía y la sociedad se sentiría obligada a hacer cambios. ¿Y por qué funciona esto? Como acabamos de decir, los artistas saben cómo hacer que las personas se sientan de cierta manera, saben comunicar ese sentimiento, saben comunicar todas esas ideas mucho mejor que cualquier otra forma, y entonces de esa manera las personas se sienten más empáticas con las poblaciones vulnerables. Y así funciona el arte para comunicar muchas veces las dificultades en las que están las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, esto tiene una larguísima historia. El arte que ha intentado hacer eso existe desde personas que se oponen a la pena de muerte en Estados Unidos. Actualmente esto es muy relevante, pero históricamente también ha habido muchísimas personas en la comunidad religiosa, por ejemplo, que han intentado hacer activismo de esta forma, han intentado, por ejemplo, mostrar la vida de esas personas y lo hacen a través de atributos como, por ejemplo, eh, todo tipo de simulaciones de cómo es estar en la cárcel, la ropa que tienen esas personas, la comida que comen esas personas, intentan evocar los sentimientos de cómo de horrible es estar en el pabellón de la muerte. De la misma forma, por ejemplo, hay muchas exhibiciones sobre cómo es la vida para la población LGBTI cuando la discriminan. Siempre es esta idea de que estamos intentando comunicar el sufrimiento de ciertas personas y a través del arte vamos a generar esa empatía. Entonces, ese es el argumento, que a través del arte podemos hacer que las personas sientan más o menos el sufrimiento o el abuso, etcétera, y por eso se desenmascara y por eso la sociedad se siente obligada a hacer cambios, ¿cierto? Esa es la idea, que el arte puede comunicar eso. La pregunta, obviamente, es si eso sí o no funciona. Eh, y tristemente creo que históricamente ha habido resultados mixtos, generalmente muy negativos y no funciona muy bien. Y creo que funciona por lo siguiente. La prisión Abu Ghraib, ese es el primer ejemplo que quisiera dar, fue una prisión que tenía Estados Unidos en Irak, donde se tenían muchos presos ilegalmente, muchos de ellos sospechosos de todo tipo de actividades ilícitas en contra de los Estados Unidos, eh, por terrorismo más que todo. Y entonces esa prisión ahora es sinónimo en realidad de tortura y de abuso porque hubo gran escándalo cuando se publicaron bastantes fotos de lo que se llamaba el Iceman, que es entre otras, fue un preso que fue torturado y asesinado y su cuerpo fue guardado de formas atroces en esa prisión y se volvió como un símbolo en realidad de todo lo que estaba haciendo Estados Unidos mal. Entonces, analicemos esto, porque gran parte del activismo que hubo para detener, por ejemplo, las actividades de Estados Unidos en la región era publicar esas fotos, hacerlas en forma de arte, ¿cierto? Hacer colecciones de fotos, utilizar esas fotos en todo tipo de representaciones mediáticas y hubo gran escándalo. Muchas personas reaccionaron y muchas personas dijeron que eran horribles. Pero el problema es el siguiente, si bien muchas personas después de ver esas fotos y después de ver esas formas artísticas y después de leer todos los poemas, ver todos los vídeos, etcétera, sabían algo más de la verdad o al menos sabían algo más de los hechos de lo que había sucedido. Como nos dice Maggie Nelson, que el hecho de saber la verdad no viene con ninguna garantía de querer cambiar las cosas. De la misma manera que ese sentimiento de culpabilidad tampoco hace nada para terminar el ciclo de maldad. Lo que quiere decir ella con esto creo que es aún más profundo y es que muchas veces lo que hace que las personas eh, hagan todo tipo de actos crueles no es tanto que el votante en la casa o que las personas, los carceleros en esa cárcel necesariamente eh, vayan a querer cambiar las cosas, es más que dadas las estructuras que existen, por ejemplo, dado el contexto en el que vivimos,
no hay ninguna garantía de que el hecho de que las personas quieran cambiar realmente también puedan terminar el ciclo de maldad. Las condiciones en las que ponemos esos carceleros y los presos en Irak casi automáticamente dan las predisposiciones que tienen las personas, los sesgos raciales que tienen, las condiciones socioeconómicas, etcétera, etcétera, hace que vaya a haber un ciclo de maldad, por ejemplo. Entonces, puede ser que vamos a hacer mucho escándalo, vamos a publicar esas fotos, pero el arte en sí tiene que ser mucho más específico para poder generar cambio. Y por eso creo que muchos debates que hemos visto sobre el arte, cuando decimos, sí, pero es que vamos a publicar tal cosa, vamos a hacer que la gente sienta empatía, vamos a hacer que la gente sepa cuánto está sufriendo, eso no es suficiente, ¿cierto? Igual, si la gente quisiera cambiar las cosas, no hay ninguna garantía de que eso vaya a suceder. Pero eso se puede refutar, yo creo, de manera un poco más efectiva. Y esa refutación vuelve otra vez del libro de Maggie Nelson. Y ella nos dice que cuando tenemos arte para generar cambio y como destapamos la verdad y sacamos esas cosas, antes puede funcionar como un botón de reinicio, ¿cierto? Porque limpia nuestras conciencias. Tenemos arte que nos permite a nosotros decir, nos sentimos horrorizados, nos sentimos mal por lo que acabamos de ver, pero eh, lo que viene con eso también es que entonces podemos decir, en realidad no somos tan malas personas, nos sentimos bien, queremos cambiar, queremos ayudar, mientras que realmente no lo hacemos. Y eso se convierte en apatía y nos olvidamos en realidad lo que tenemos que hacer. Entonces nos dice Nelson que antes puede ser totalmente lo contrario, que entre más vemos esto, más pensamos que lo estamos luchando y sirve como un botón de reinicio. Entonces, esa es la pregunta realmente. ¿Por qué no siempre reaccionamos bien al arte que tiene ese mensaje social? Entonces, si el propósito del arte es desenmascarar los abusos que sufren las personas vulnerables, entonces hemos visto que a menudo no cumple bien su objetivo, porque si simplemente vamos a desenmascarar, pues eso no es suficiente. Entonces, hay varias teorías de por qué no reaccionamos bien a este arte y por qué no el hecho de simplemente ver los abusos hace que vamos a reaccionar bien. Mecanismo uno, o más bien teoría uno, porque eso es lo que avanza más que todo, por ejemplo, los políticos, personas de la generación de nuestros padres, que dicen que nuestra cultura se encuentra tan saturada de violencia que no nos causa impresión de ver nuevas imágenes. Eso también se oye mucho en los debates, ¿cierto? Que decimos que una imagen violenta además no va a hacer nada, que como vivimos tanta violencia, obviamente eh, no sentimos nada. Y yo creo que tal vez esto sea cierto, pero yo creo que tampoco falta necesariamente una reacción fuerte al ver las imágenes. Creo que la mayoría de las personas se siguen asustando al ver esas cosas. La mayoría de las personas igual sienten que algo tiene que cambiar, ¿cierto? Entonces, creo que esa teoría no es tan satisfactoria para explicarnos por qué no reaccionamos, porque el hecho es que sí reaccionamos muy corto muchas veces, sí reaccionamos, pero después no hacemos nada. Entonces, la teoría segunda, entonces, que creo que es tal vez un poco más exitosa, es que las condiciones mediáticas en las que vivimos hace que las imágenes fuertes no puedan perdurar mucho en el tiempo. Entonces, en relación al arte, eso puede ser lo siguiente, por ejemplo. Ahora vivimos en una dinámica donde el movimiento Black Lives Matter es muy importante, pero cómo funciona un ciclo mediático es que una obra de arte que produce un movimiento de esos, por ejemplo, una manifestación, derrocar una estatua, una exposición en un museo, una película, etcétera, etcétera. Obviamente todo eso sale en las noticias durante unas semanas, pero inevitablemente perdemos su difusión, ¿cierto? Después de varias semanas deja de ser lo más relevante y eso significa que esa obra de arte pues no puede seguir impactando a las personas y se pierde. Entonces la pregunta aquí realmente es, bueno, pero ¿por qué necesitamos que las imágenes se mantengan presentes tanto tiempo? Porque entendemos que una obra de arte pues tiene un efecto transitorio, pero ¿por qué entonces eso es tanto problema? Entonces, digamos, teoría 2.1, como para mejorar lo que acabamos de decir, es que los movimientos sociales tienen un muy corto periodo para utilizar la reacción emocional violenta de las personas para obligarlas a hacer cambios. Ahora lo que estamos viendo con muchas de las protestas en Estados Unidos es que hay movimientos que están diciendo que hay que tomar acción directamente. Entonces, reacciona a la muerte de George Floyd, inmediatamente propuestas, por ejemplo, a las autoridades locales de tomar ciertas medidas en contra
de ciertos políticos, de ciertas estatuas, de ciertos cuerpos de policía, etcétera. Independientemente de lo que opine cada uno sobre eso, creo que es importante decir que los movimientos sociales se dan cuenta que tienen un muy corto periodo de utilizar eso, pero muchas veces el arte no es muy bueno al utilizar eso, simplemente porque el arte intenta simplemente hacernos como darnos cuenta de ciertas cosas, intenta destapar ciertas cosas, pero el arte en sí no necesariamente nos dice que tenemos que tomar ciertas acciones, a menos que ese sea el propósito del artista, y me parece que eso sería una condición sine qua non, podría funcionar esto, ¿cierto? Entonces, otro ejemplo que sacamos aquí es, es una plataforma online que se llama The Hub, y lo que hace es que recopila imágenes de violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Y lo que dicen ellos es que hay que ver las cosas, filmarlas y cambiarlas. Tú ves imágenes hiperviolentas y ellos te dan un botón directamente al lado del video de escribirle, por ejemplo, a un legislador, escribirle a alguien para cambiar las cosas, tomar acciones, donar a ciertas causas, etcétera. Creo que ese sitio de internet a propósito es muy problemático por otros motivos, pero en todo caso los movimientos sociales creo que cada vez más se están dando cuenta que hay que utilizar ese muy corto periodo entre la reacción violenta que tienen las personas al descubrir ciertas verdades y poder hacer algo. Lo que es interesante entonces es que yo personalmente no creo mucho en esta táctica de como el efecto chocante para que las personas se den cuenta que algo tiene que cambiar. ¿Por qué? Y eso nos explica otra vez Susan Sontag. Esa es otra de las escritoras que les recomiendo, creo que es brillante. Ella nos dice que la imagen como shock y la imagen como cliché son dos aspectos de la misma presencia. Y eso para mí significa, por ejemplo, ese mismo preso de la prisión Abu Ghraib, de las que les hablé antes, obviamente nos da náusea, ¿cierto? Cuando primero vemos las imágenes de las torturas que sufre, pero casi inmediatamente después de que sufrió eso y después de que salieron esas imágenes, también salieron parodias de esas imágenes que en realidad se volvieron hasta más populares que la imagen misma. Entonces, por eso en la sociedad, entre más shock tengamos, eso también da cabida a que más artistas reaccionen a eso y se tomen libertades artísticas con eso, que en realidad puede hacer que el arte con ese mensaje social se pierda por completo. Porque el momento cuando salen parodias de eso, por ejemplo, una parodia sobre una, un afiche publicitario de Apple, creo que era de iPhones o de iPods, no recuerdo, con una imagen de ese señor por todo el metro de Nueva York. Obviamente al momento que sucede eso, pues pierde su significado total el mensaje social, porque el cliché ya deja de tener ese efecto de náusea y deja de hacer justo lo que quería hacer el artista con eso. Entonces, eso es donde nos deja para los movimientos sociales del siglo XXI y el arte. Pues yo creo que el arte producido por los movimientos sociales modernos es inspirado justo por esa tradición de arte vanguardista, ¿cierto? Lo que nos intenta decir los artistas modernos es que debemos darnos cuenta de lo que está pasando alrededor nuestro, deberíamos informarnos, deberíamos sentir el sufrimiento de las otras personas, reconocer eso, y eso lo intentan comunicar con nosotros a través de su arte. Y lo que nos dice nuevamente Susan Sontag sobre esto es que vivimos en una época de extremidad, ¿cierto? Y ella dice que esa se caracteriza por la amenaza perpetua de dos destinos igualmente aterradores. Tenemos que escoger siempre en la modernidad entre banalidad por un lado y terror por el otro. Y mucho del arte vanguardista se basa en esta premisa y lo que intenta hacer es reemplazar la opresión de la banalidad con una brutal carga mental. Básicamente lo que quiere decir esto es lo siguiente: los artistas nos intentan vender la imagen de que si no estamos metidos, como digamos, en el terror total, si no intentamos entender los sufrimientos de las personas o intentamos entender como todo lo que pasa en el mundo, que nos estamos comportando de manera banal, que nos está oprimiendo en realidad la ignorancia y el hecho de que nosotros no queramos interactuar con la verdad. Y con eso nos dan una brutal carga mental porque nos tenemos que ser responsables de muchísimas cosas en la modernidad. Y
esto se ve en muchos sitios, no creo que solo dentro del arte. Un ejemplo que eh, me parece un espectacular ejemplo en realidad de esto es que después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, muchos comentadores de Fox News se estaban preguntando por qué el público estadounidense en el verano de ese mismo año, así que antes de los atentados, estaba más preocupado con la nueva apariencia de Britney Spears que con la amenaza de Al Qaeda. Obviamente se puede decir aquí, bueno, pero es que Fox News es Fox News, ¿cierto? No se esperaba nada más, pero el hecho es que esa es la manera en la que pensamos. Estamos o hablando de cosas importantes o de cosas serias o totalmente lo opuesto, ¿cierto? Que estamos viviendo bajo la banalidad total. Y creo que lo que nos intentan decir muchos artistas del movimiento social es que la ignorancia también nos hace culpables. La ignorancia significa no escuchar los sufrimientos de esas personas y por eso el arte nos intenta como inyectar eso casi que a la fuerza. Entonces, las protestas hoy en día hacen más o menos eso también, ¿cierto? Le da la responsabilidad a las personas de hablar de las personas más afectadas, más vulnerables, etcétera. Lo que está bien, porque obviamente pone sobre la agenda muchas luchas que son fundamentales y que son importantísimas de cambiar en la sociedad, pero también les da a las personas la idea de que es todo o nada, la idea de que tiene que saber todo, entender todo, que tiene que sentir todo el sufrimiento de las personas y que en realidad casi nunca es suficiente lo que están haciendo. Básicamente esa es la idea que vivimos en muchos de los movimientos sociales del siglo XXI y eso también se refleja en su arte. Entonces, el arte de muchos movimientos sociales del siglo XXI es altamente violento. Muchas obras de arte, por ejemplo, incluyen sangre humana, incluyen restos, por ejemplo, de ropa después de ciertos actos de violencia atroces, o en general objetos que pertenecen a ciertas víctimas, imágenes de las víctimas, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento corporal. Entonces, una de las exposiciones más famosas contra los estándares de belleza también tiene que ver con que podemos seguir en vivo en una sala, o bueno, en video, ¿cierto? Pero podemos seguir en video las operaciones cosméticas que un artista está haciendo para asemejarse cada vez más a una persona escogida aleatoriamente. Son imágenes altamente chocantes y esto tiene que ver justo con esa manera de pensar en totales extremidades, ¿cierto? Entonces, es importante, yo creo, cuando caracterizamos los movimientos sociales y el arte que viene con ellos, que muchos de ellos intentan hacerlo así. Eh, Otra cosa que me gustaría aclarar en ese momento es que esto no se debería ver necesariamente como crítica a los movimientos sociales ni a los artistas que están produciendo arte que sea de esta forma. Creo que políticamente esto sí se hace y se dice son extremistas, son movimientos peligrosos, etcétera, justo más o menos por motivos así, ¿cierto? Que es todo o nada, es banalidad o terror. Pero creo que también se debe entender que muchos de esos movimientos sociales producen arte también en reacción a lo que, por ejemplo, va a ser recibido en los medios de comunicación y también como reacción a la indiferencia que muchas veces también se ha mostrado. Entonces, la escogencia ha sido de que cuando hay total indiferencia en cierto colectivo, hay que mostrar más visceralmente cuáles son los sufrimientos, por ejemplo, y creo que es una escogencia también muy lógica. Si a las personas no les importa oír de manera casi que fáctica o muy seca lo que está pasando, pues tal vez el arte de esta forma sí es más chocante y los artistas saben que esto sí va a evocar más sentimientos en las personas. Esto también tiene una relación directamente con los países en postconflicto, que fue una de las preguntas en el formulario. Y yo creo que hay dos paradigmas, y eso tiene que ver mucho con lo que acabo de decir, de cómo el arte puede ayudar a reconstruir a un país después de un conflicto. Paradigma número uno, y en muchos debates ponemos como estas dos ideas la una contra la otra, que nos dice que el arte tiene que promocionar la inclusión y la empatía, y eso significa que tenemos que dar igual de espacio para las perspectivas y los puntos de vista de ambos lados, ¿cierto? De perpetrador y víctima. Y la idea de eso es que deberíamos entendernos y a través del arte deberíamos como fomentar esta idea de que tenemos empatía los unos con los otros antes de poder seguir y antes de poder reconstruir el país. El paradigma número dos es antes que el arte sirve para destapar el dolor y señalar justo todos los problemas en los que estamos todavía como país. Entonces lo que dice es, por ejemplo, que las experiencias de las víctimas deberían ser las más importantes
No necesariamente significa que deberíamos silenciar a las otras personas, pero sí significa que se deberían primar o que sus intereses deberían ser los más importantes. Y la idea es que no debemos olvidar nunca las atrocidades y que la nueva situación de paz no nos puede nublar el juicio. Y es necesario mostrar el sufrimiento como para poder entender qué es lo que estamos escogiendo como país y también qué significa la paz realmente. Entonces, ese contraste entre la paz y el conflicto se hace más en este paradigma donde destapamos el dolor y decimos que esto es algo que nunca más va a suceder. Y vemos que aquí esa dicotomía de la que hablábamos anteriormente de Sontag es muy relevante, ¿cierto? Porque el temor que tienen muchas personas, y ese es yo creo que uno de los argumentos más importantes en los debates de posconflicto, es que se invaliden las experiencias de las víctimas. El temor es que hablemos de cosas que son mucho menos importantes de lo que vivieron las víctimas, simplemente para tener como una empatía por tener empatía, ¿cierto? Entonces, si volvemos a banalidad versus terror, estamos diciendo que vamos a olvidar el temor, simplemente, el terror, perdón, estamos olvidando el terror simplemente porque vamos a hablar de otras cosas en nuestras representaciones y eso nos parece banal porque está invalidando lo más importante. Yo creo que además de esto, eh, muchas personas igual se sienten incómodas resaltando demasiado el punto de vista del perpetrador. Y yo creo que es un buen punto preguntarnos aquí hasta qué punto es algo ético que el artista se centre en como resaltar el punto de vista de un perpetrador, hasta qué punto es algo que podríamos aceptar. Yo creo que una obra de arte que en todo caso a mí me causó mucha impresión cuando primero leí sobre ella, es una obra que se llama Luz Mort de 1994 y se trata de la matanza y violación de mujeres en la guerra de los Balcanes. Lo que pasó en esta obra básicamente era que fueron varias cosas. La primera cosa era que la escritora, eso fue una publicación sobre varias historias de cosas que pasaron en la guerra y se daba por igual espacio, más o menos, estoy resumiéndolo muy corto, a las mujeres que fueron violadas o a las familias de personas que fueron asesinadas y a la experiencia de los soldados que perpetraron esas atrocidades. En la publicación original se escribió en un periódico alemán impreso con tinta hecha de sangre humana, entonces obviamente se añade un elemento más chocante, se añade este elemento, como hablábamos antes, que elimina la distancia entre el objeto mediador y, y la idea que se está intentando comunicar, en este caso el sufrimiento, porque directamente estamos teniendo en las manos un pedazo de sangre, ¿cierto? Eso es lo importante en esta obra. Después se adaptó para ver en una exposición eh, con, bueno, simplemente con textos que se podían leer en Estados Unidos. Obviamente no se trata de los méritos de una forma artística sobre la otra, pero las críticas a esta obra creo que fueron muy claras. Y la crítica que se le hizo a esta obra fue que, si bien es importante en posconflicto tener este paradigma de que tenemos que promocionar la inclusión y la empatía y que es aceptable decir que ambos lados hasta cierto punto van a tener que ser reconocidos antes de poder seguir adelante, lo que nos dice esta obra es que el enfoque moral es tan ambiguo que se vuelve sensacionalista, ¿cierto? Es tan ambiguo lo que le parece a la escritora de esta obra de lo que pasó, que se vuelve sensacionalista el hecho de que además lo hubieran preso con sangre humana, ¿cierto? Ese elemento hace que sea demasiado chocante sin que el artista esté haciendo una explicación moral de lo que pensó. La pregunta obviamente es si sí o no es necesario hacer eso, pero yo creo que lo que nos dicen los siguientes comentarios es importante. Alguien nos dice, por ejemplo, que debrutaliza y romantiza la violencia sexual, porque como el artista nos da con igual enfoque, en realidad el placer que una persona está tomando en este acto que la otra, obviamente esto hace que romantiza en realidad algo que es muy, muy, muy severo y que el artista en realidad está en realidad revictimizando al escribir esta obra. Y yo creo que el problema de esta obra más que todo es la completa falta de especificidad en el contexto. No nos explica fuera de las historias qué pasó. No nos explica en realidad
qué fue la guerra de los Balcanes, hasta qué escala fue esto, por qué fue tan problemático, qué violaciones de derechos humanos hubo además de todo esto. Entonces, las escogencias artísticas yo creo que importan mucho. Y creo que no necesariamente significa que el punto de vista de un perpetrador sea problemático, pero creo que lo que deberíamos explicar en los debates es hasta qué punto las escogencias morales del autor en este punto importan. Y por qué importa, por ejemplo, que haya un enfoque moral y por qué importa que, por ejemplo, sí estemos resaltando puntos de vista que nos parece que son importantes que sean oídos, pero que a la vez en situación de posconflicto estemos diciendo que eso es algo que no queremos repetir, o algo que no queremos glorificar. Porque las imágenes muy violentas igual pueden servir para que las personas creen identidades, para que las personas romanticen las cosas. Un ejemplo que para eso me parece también ilustrativo es que una de las uno de los símbolos más importantes del Ku Klux Klan en Estados Unidos es que queman cruces, ¿cierto? Eso es uno de los símbolos más importantes que conocemos del Ku Klux Klan. Este símbolo no formaba parte del Ku Klux Klan originalmente. Empezó a formar parte de los ritos del Ku Klux Klan después de que saliera una película en 1915 que se llama The Birth of a Nation, película muy racista, muy problemática, que además fue alabada por el entonces presidente estadounidense Woodrow Wilson. Eh, Empezaron a quemar las cruces. En esa película fue la primera vez que se mostraba eso como ritual extra chocante. Se imaginan que en el siglo XX eso, al principio eso era además mucho más tabú. Y después de que saliera esa película representándolos a ellos quemando cruces, fue un rito que adoptaron ellos. Entonces, por eso las obras artísticas que hacemos, intentando mostrar la verdad o intentando mostrar cierto posconflicto o lo que sea, también antes puede ofrecerle a las personas que hayan perpetrado, por ejemplo, crímenes o que hayan sido culpables de ciertas cosas, les pueden dar cierta estética o les pueden dar ciertas herramientas para que sigan haciendo las cosas que han hecho. Y ese yo creo que es el temor en resaltar demasiado el punto de vista de ciertos perpetradores. Entonces la pregunta es también si nos estamos enfocando tanto en el punto de vista del perpetrador, si estamos revictimizando. Si no decimos que nos parece mal algo, estamos tomando partido por el perpetrador, sí o no. Y yo creo que nuevamente depende mucho cuáles sean las intenciones del artista. Y creo que lo más matizado que podemos decir en general sobre esto es que a veces se equivoca el artista, a veces tiene intenciones que no quería. Yo creo que eh, las personas que diseñaron, como digamos, todo, como digamos, todo el arte de la película Birth of a Nation, no necesariamente querían darle un nuevo símbolo al Ku Klux Klan, pero lo hicieron. Y hasta cierto punto son responsables también de las consecuencias estéticas que tiene su arte, porque son escogencias que hicieron. Quisieron enfocarse en la estética del Ku Klux Klan, quisieron crear una imagen y obviamente al eso volverse realidad, porque recuerden, en la vanguardia hay cada vez menos distancia entre la vida y el arte, pues obviamente es inevitable que ciertos de esos elementos salgan de la película y entren a la vida real. Entonces, por eso yo no creo que en los países post-conflicto sea tan fácil decir que a ambos lados se debería dar igual, específicamente, especialmente si claramente hubo un grupo de personas, por ejemplo, que fueron victimizadas y cuyos intereses en ese momento son muy importantes. Puede ser distinto cuando haya culpabilidad un poco más distribuida, etcétera, pero esas son ideas que creo que van saliendo aquí. Entonces, Joan Didion, otra autora que yo creo que todo el mundo debería leer, nos habla de lo que ella cree que es la regla de oro en el, bueno, en el arte, y yo creo que es específicamente en el postconflicto que es importante, y nos dice cómo cultivar la diferencia entre compasión sin límites, con toda libertad de perdonar como elemento central, por un lado, y por otro lado lo que ella llama compasión idiota, que falla al atribuir o tomar responsabilidad y no nos protege adecuadamente de ellos que nos hicieron o nos harán daño. Y creo que eso es muy importante, porque el temor que tienen muchas personas al terminar un conflicto o el temor que tienen muchas personas al terminar una guerra es que si olvidamos lo que pasó, si simplemente decimos que perdonamos para seguir adelante, esto en realidad no le da a las víctimas tampoco ni a las otras personas la posibilidad de procesar lo que está pasando. Existe una obligación de perdonar, existe una obligación de ser empático, mientras que esto debería ser algo donde hay total libertad, donde todas las personas decidan qué quieren hacer sí o no. Puede ser saludable
tú perdonar a alguien, pero no necesariamente el artista te debería decir a ti qué es lo que deberías sentir. Creo que eso no solo aplica en el posconflicto, pero también en otras situaciones. Por ejemplo, hay mucho arte que se dedica, y casualmente esta misma autora, El año del pensamiento mágico, que es un libro de ella, que se trata de una persona, el año que sigue a la muerte de un ser querido, ¿cierto? Y muchos autores han escrito sobre la pérdida de seres queridos y muchos autores nos dicen cómo deberíamos reaccionar ante eso. Y muchos autores nos dicen, nosotros como humanos reaccionamos así, o esa es la manera saludable de hacerlo. Y deberíamos darnos cuenta a través del arte de que deberíamos soltar, por ejemplo, a la persona. Mientras que eso en realidad también son formas altamente problemáticas de hablarle al público, porque así en realidad el autor está transfiriendo sus problemas personales eh, al lector o al público, que es realmente indefenso muchas veces a la artimaña del artista. Porque no nos olvidemos que como los artistas pueden evocar ciertos sentimientos, como los artistas pueden hacer que las personas sientan cosas, también tienen poder sobre esas personas. Igual si voluntariamente están leyendo el arte o igualmente están consumiendo el arte con su consentimiento, hay un poder que existe. Tú estás sometiendo al poder del artista. Y eso quiere decir que las escogencias artísticas siempre son muy importantes. Entonces, yo creo que eso aplica no solo en el posconflicto, sino también en general lo que nos está diciendo John Didion. Hablemos entonces de las reivindicaciones sociales, porque en realidad lo que acabamos de hablar es mucho de hasta qué punto los artistas que nos narran conflictos o que nos narran luchas sociales o que nos intentan describir cosas para que nosotros sintamos una conexión, una empatía o lo que sea, hasta qué punto eso es exitoso o no y hasta qué punto están haciendo cosas problemáticas. Pero yo creo que otra forma artística es que hay ciertas comunidades que producen arte que es más que todo para que las consuman ellas mismas, ¿cierto? Ya hablamos anteriormente, por ejemplo, la comunidad afroamericana donde nació el jazz, pero también hay muchas otras comunidades que hacen esto. Y yo creo que el arte sí sirve para reivindicar muchos colectivos en la sociedad. Uno de los ejemplos clásicos que creo que en todos los debates sobre el arte eh, oímos es el ejemplo de la comunidad LGBTI y donde nos dicen que el arte del drag es súper importante porque lo que hace es que cuestiona los roles de género y hace sentir cómodas a las personas con su exploración, como digamos, de todo ese mundo. Y creo que eso es algo muy valioso porque nuevamente nos presenta lo siguiente, ¿cierto? Puede ser que eso sea percibido bien por muchísimas personas dentro de la comunidad, que muchas personas se sientan cómodas y representadas con esta forma artística. Puede ser que ciertas personas no se sientan reconocidas. Eso también es un movimiento muy importante, ¿cierto? Hay personas que son LGBTI que dicen, sí, pero yo no me identifico con todo eso. Creo que tú me estás forzando a tener cierta identidad. Y al revés también existe eh, esta idea de que las personas no pueden ser completamente libres porque se tienen que adaptar a las costumbres que existe en el resto de la sociedad. Entonces, yo creo que el problema con el arte que intenta reivindicar, o no tanto el problema, sino sí la lucha, es que entre más expresiva sea la reivindicación, más explosiva generalmente la reacción de los sectores conservadores en la sociedad, ¿cierto? Entre tú como grupo de personas más te quieras reivindicar y más expresivo seas en eso y más vas a resaltar tu identidad colectiva a través de tu arte y más vas a, como digamos, intentar demostrar sentimientos que son exclusivos para ti y te representan a ti, obviamente más van a reaccionar las personas que no quieren esos sentimientos y que no quieren que tú vivas eso. Entonces, hay mucho debate dentro de esas mismas comunidades de cómo reaccionar ante esto. Y los debates en BP también podemos escoger cómo queremos refutar esto. Creo que podemos reaccionar a eso de dos maneras. La primera opción es que decimos, bueno, realmente no nos importa cómo vayan a reaccionar los sectores más conservadores de la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto históricamente es que con el tiempo la gran mayoría de las personas se acostumbran y se vuelven más tolerantes. Entonces puede ser que vamos a hacer una representación con la que nos sintamos nosotros muy cómodos, que te dé a ti una manera de expresarte a ti mismo, y eso en este momento es lo más importante. Sí, sabemos que va a haber sufrimiento a corto plazo y sabemos que va a haber una reacción que tal vez sea violenta,
pero al menos existe el beneficio que tú te puedes expresar como tú quieres y sabemos que con el tiempo probablemente eso va a ser mucho mejor y que habrá un día donde las personas lo acepten por completo. La segunda opción es que esta idea existe de que las manifestaciones públicas o masivas o cómo representamos artísticamente a los colectivos a los que pertenecemos deberían ser antes más fáciles de entender para la población. Entonces deberían ser cambiadas para que sí nos representen hasta cierto punto, pero que no sean tan extremas como para evitar esa reacción tan explosiva. Y creo que muchos artistas eh, tienen debates con sí mismos, pero también con otros artistas en qué punto existen dentro de esa línea. Hay muchos activistas que dicen que lo más importante, por ejemplo, es conectarse con el resto de la sociedad para tener más empatía, bla, 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 como ya hablamos en realidad. Y en el otro extremo dice, no, yo creo arte para mi gente, entre comillas, y eso es lo más importante. Obviamente hay artistas que están en cualquier parte entre esos dos extremos, pero lo que quiero decir con esto es que yo creo que está mal decirle a cualquier persona qué escogencia tiene que tomar. Creo que los artistas tienen muy buenos motivos para escoger una cosa o la otra. Tiene que ver con su filosofía personal, pero también tiene que ver, por ejemplo, con la medida de riesgo que esté dispuesta a asumir. No es lo mismo si tú eres un artista que tiene unos ingresos relativamente seguros, que tiene fama, que es reconocido, que sabes que te van a publicar en cualquier parte, tomar más riesgos, por ejemplo, eh, mientras que un artista que apenas está comenzando y tiene que establecer su nombre en el mundo del arte, pues no va a querer tomar tantos riesgos necesariamente. Porque si tú dañas tu reputación, por ejemplo, nadie te va a poner ninguna exposición. Entonces, eso significa que muchos llamados que hay por parte de los artistas más famosos que dicen tomen riesgos, hagan ese tipo de cosas, no solo dentro de las comunidades marginadas, pero yo creo que en general son bastante ilegítimos. Y por eso cuando decimos en los debates que los artistas deberían ser lo más libres posibles y eso lo hacen a través como de sus manifestaciones más extremas o manifestar todo lo que quieren, muchas veces eso es un mal consejo para las comunidades porque antes lo que se necesita es poder romper ciertas barreras, obtener fama primero y después poder tomar esos riesgos. Entonces eso complica las cosas, porque no solo es tú hasta qué punto crees que es importante ser expresivo, sino también hasta qué punto estás midiendo tus intereses personales, que pueden ser también los de la comunidad, pero no siempre son los mismos, con esta como filosofía personal de hasta qué punto quieres asumir un riesgo. Por último, esta idea de que podemos tomar riesgos, ¿cierto? Y sabemos que puede haber reacciones explosivas, esto también puede ser muy problemático, porque nuevamente tú como artista puedes decidir que estás dispuesto a sufrir discriminación a corto plazo, si a largo plazo las cosas van a mejorar, pero con esto también significa que puedes poner en peligro a las demás personas dentro de tu comunidad. Puede ser que tú hagas una obra de arte que sea sumamente polémica, que estigmatice a tu comunidad, pero eso significa que tú no eres la única persona que se ve afectada porque estás hablando de cierta forma en nombre de todo el mundo que representas, o en todo caso que en nombre de la opinión pública representas a todo el mundo. Entonces yo creo que ese es el problema de las reivindicaciones sociales y el arte en los movimientos sociales, y por eso creo que lo que tiende a suceder muchas veces es que hay ciertos artistas que representan bien una comunidad, pero inevitablemente va a haber temas donde toman decisiones polémicas y donde a veces hacen que sus escogencias personales no sean necesariamente acordes a lo que más necesita la comunidad. Y por eso pongo en esta diapositiva, que me parece muy importante, que de esta forma, de lo que acabamos de decir, la producción del arte siempre es un acto con consecuencias éticas. Tú siempre estás decidiendo cómo quieres que se represente ciertas ideas, tú siempre estás diciendo cómo quieres que se representen ciertas personas, y si bien tú te sientes cómodo con las escogencias que estás tomando, no necesariamente eso tiene que representar a todo el mundo. Entonces, acabamos de hablar mucho de arte, movimientos sociales, hasta qué punto tú representas a tu comunidad, pero también hasta qué punto es aceptable que tu comunidad eh, eh, te diga a ti cómo quieres ser representada, tú como artista, cómo le escuches a esas señales y hasta qué punto puedes escoger tú mismo a eso. También hablamos de que el arte muchas veces destapa ciertas verdades, ciertas vulnerabilidades, ciertas susceptibilidades, pero que eso no siempre es una garantía
de que las cosas vayan a cambiar y por qué entonces en los debates deberíamos profundizar más y decir, por ejemplo, que hay un corto tiempo antes de que puedan reaccionar los medios de comunicación y por eso toda la acción debería haber ahí y porque muchas formas artísticas en realidad no son efectivas en ese sentido, solo porque crean un shock. Y hablamos también de un problema en realidad mucho más profundo que entre más shock generemos, más cliché también se vuelve el shock y muchas veces se vuelve difícil entonces hacer la distinción entre las dos y podemos perder el mensaje que queríamos impartir. Vamos a hablar ahora entonces del arte y la verdad. ¿Por qué? Retrocedamos un poco y volvemos a hablar de la vanguardia, ¿cierto? Entonces, acabamos de hablar de que lo que nos intenta hacer el arte es romper las barreras entre el mismo arte y la vida, ¿cierto? Que lo que quiere hacer el arte es que nos quiere dar una fuente de la verdad y nos quiere mostrar cómo somos realmente. Nos quiere abrir los ojos ante ciertas cosas y nos quiere hacer descubrir eh, cómo, cómo son las cosas en realidad. Queremos escapar nuestros límites psicológicos que nos impone la sociedad y descubrir cosas nuevas que no habíamos conocido aún. Y por eso creo que muchas personas creen que los artistas son una población que tiene una responsabilidad moral de decirnos la verdad y destapar todo lo oculto en la sociedad o destaparnos las cosas que deberíamos saber. Y realmente esta idea existe desde hace mucho tiempo y la vemos en todo tipo de manifestaciones, desde canciones hasta pintura, hasta lo que se ha escrito sobre el arte. Creo que esa manera de ver las cosas es típica como del siglo XX-XXI, que tenemos la responsabilidad de decir la verdad. Y la idea es que el arte y la función del arte, y eso es lo que oímos en muchos debates en PP también, es que el arte nos debería abrir los ojos y hacernos menos ciegos a las cosas más importantes alrededor de nosotros. Y entre más nos pueda confrontar el arte con nuestros entornos, mejor el artista. Entre más directo ese puño, esa idea de que estamos rompiendo barreras, mejor el artista. Entre más violenta la reacción, mejor el artista. Y lo que me gustaría cuestionar aquí es por qué. No creo necesariamente que este sea el rol del arte y no creo necesariamente que ese sea el rol del artista y del arte en general. En muchos debates yo creo que decimos que eh, el papel del arte es X o el papel del arte es Y, pero todas esas cosas son arbitrarias, yo creo. Pero de todos modos, en la sociedad existe esta idea de que el arte dice la verdad y eso tiene muchas consecuencias, porque cuando el arte no nos dice la verdad, nos damos cuenta que los artistas, por ejemplo, tenían incentivos económicos. Cuando nos damos cuenta que los artistas mintieron en ciertas partes de sus obras, nos sentimos incómodos. Y eso es importante en los debates de arte. Entonces, empecemos con lo siguiente. Creo que nuestra sociedad está obsesionada con la idea de la verdad, mientras que a la vez vivimos en una sociedad cada vez más polarizada, donde existe menos en común entre las personas con diferentes opiniones políticas. Entonces, yo creo que una opinión típica que se oye hoy en día por parte, se puede atribuir aquí al artista Francis Bacon, que nos dice, si le dices algo muy directamente a alguien, se ofende, aunque sea un hecho. Los hechos ofenden a las personas, mientras que antes les llamábamos la verdad. Existe esa nostalgia de que antes los artistas podían decir la verdad sin que ofendiera, mientras que hoy en día sí ofende. Y me parece interesante porque también se ven las noticias, se ven muchas partes, que cada vez más los artistas están diciendo o las personas están diciendo que solo dicen la verdad, solo dicen los hechos, vamos a decir las cosas como son. Entonces hay un programa, por ejemplo, en Fox News que se llama Fair and Balanced, hay un programa igualmente sesgado en CNN, no me acuerdo cómo se llama, que muchas veces cubren la misma temática, ambos dicen que hablan la verdad y dicen dos cosas completamente distintas. ¿Cómo es eso posible? Porque ambos nos dicen que ellos nos dicen las cosas sin tapujos, nos dicen las cosas como son y más que todo, ambos gritan que lo que nos está diciendo el otro es mentira. Entonces, vivimos en una sociedad que está obsesionada con saber la verdad. Todo el mundo se acusa de que no está diciendo la verdad, de que miente, pero a la vez que ellos mismos están diciendo los hechos. Y tal vez por eso esperamos que los artistas hagan lo mismo y que los artistas nos digan la verdad.
Pero yo creo que, y lo que voy a intentar explicar ahora, y yo creo que es importante utilizar eso en los debates, como voy a explicar, es que esto nos limita mucho las posibilidades que nos da el arte. Si solo pensamos que el arte puede decir la verdad, estamos limitando lo que puede hacer el arte. ¿Por qué? Yo creo que una de las controversias que para mí tiene más significado en ese sentido es esta. En el 2003 se publicó un libro que se llama A Million Little Pieces de Frey, y es una autobiografía que resultó ser, después de un tiempo, ser inventada en varias partes. Simplemente Frey decidió cambiar ciertas cosas de su propia vida, mentir en ciertas partes y hacer que la historia en general fuera un poco más bonita de lo que, bueno, realmente era, o más interesante, o algunas cosas fueron editadas. La reacción fue violenta por parte de muchas personas, muchas críticas. Entre todos, la escritora Kakutani escribió en el 2006 lo siguiente, que el caso de Frey no es una instancia de un escritor tomándose libertades con la verdad para lucrarse personalmente, sino más que todo un referéndum sobre cuánto valor se le asigna en la sociedad a la verdad, que creo que es una manera muy violenta de decir eso, y ella dice que el problema en el que vivimos es el relativismo en el que vivimos. Todo el mundo simplemente puede inventar cuál es su verdad y ya, y eso lo aceptamos de los artistas, mientras que nos sentimos también traicionados entonces cuando los artistas hacen eso. Pablo Picasso nos dice que todos sabemos que el arte no es la verdad, el arte es una mentira que nos revela la verdad. Bueno, tampoco creo que nos diga eso mucho, pero creo que lo que sí tal vez quiere decir esto de Pablo Picasso es que mientras nos obsesionemos con la verdad fáctica de lo que nos dice una obra de arte, nos estamos limitando a juicios morales que nos impiden darnos cuenta de las posibilidades que nos brinda el arte. ¿Qué quiero decir con eso? Que en cada obra de arte podemos preocuparnos mucho si sí o no es verdad cada pedacito que está diciendo la obra, cada pedacito que dice el libro, mientras que muchas veces nos olvidamos entonces que qué es lo que quiere el autor, por ejemplo, que sintamos, qué reacción quiere el autor. Entonces, en ese sentido, creo que se equivoca el autor de A Million Little Pieces. Creo que está mal inventarse ciertas partes de tu autobiografía simplemente porque tú te quieres lucrar económicamente, pero creo que a la vez las obras de arte a las que vamos no necesitan realmente hacer que sintamos la verdad. Por ejemplo, si se nos muestra un video sobre los efectos que puede tener el mundo digital sobre nosotros, yo creo que la verdad igual no es tan exclusiva. Tú puedes ver una obra sobre Internet y sentirte angustiado, y es algo que es completamente legítimo, mientras que no necesariamente la obra está diciendo fácticamente que el Internet es algo que debería causar ansiedad. Podrías también ir a una obra que te dé esperanza después de ver lo que puede hacer en Internet. Realmente no creo que el debate sea si sí o no el autor tiene razón, o si sí o no el autor te está diciendo algo que sea cierto, está intentando abusar de ti al no revelarte la verdad. Creo que mucho más interesante que eso es decir, yo por qué estoy sintiendo eso después de esta obra, por qué el autor eh, sabe hacer que yo me sienta preocupado con ciertas cosas o no me sienta preocupado con ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, preguntas de por qué funciona esta obra de arte, para mí, ¿qué significa? Yo creo que son cosas que podríamos decir mucho más. Y en el debate creo que es muy importante, porque entonces podemos sobrepasar esa idea de que el arte simplemente siempre tiene que decirnos la verdad, y el arte que no nos dice la verdad o que no necesariamente tiene una verdad tan importante que decirnos no cuenta, o debería ser descontado, lo que fuera, sino que decimos aquí, no, lo que es muchísimo más importante es ver qué es lo que está haciendo con nosotros. Es más, como acabamos de, como acabo de decir también con el ejemplo de que puede haber varias interpretaciones o que puede haber varias obras que traten del mismo tema que tengan un efecto totalmente distinto, creo que el arte en muchos casos ni siquiera no nos puede decir la verdad. Y eso es por lo siguiente, creo que por sus múltiples orígenes que tiene el arte, tiene muchas formas, tiene muchos orígenes psicológicos también por parte del artista, el arte nos da varias verdades e interpretaciones. Yo creo que la persona que cree en una verdad objetiva se sentirá traicionado, no solo porque eso significa que las alternativas que, como digamos, eh, que nos puede ofrecer el arte entonces se reducen a muy pocas cosas, porque una obra de arte creo que no solo es un recuento fáctico
del estado del mundo, sino muchísimo más, sino también que hay varias interpretaciones que son igualmente válidas y que no necesariamente una puede primar sobre la otra. Entonces, si vemos aquí realmente Kakutani horrorizada con la idea de relativismo en el que vivimos, pero hasta cierto punto creo que es algo muy normal que empecemos a darnos cuenta de que en realidad si vemos las cosas distintas, si entendemos que el artista muchas veces también presenta las cosas desde su punto de vista, pues obviamente puede haber muchas realidades distintas que todas son igualmente importantes o igualmente verídicas. Y yo creo que es algo peor. Y yo creo que muchas veces el arte tiene una naturaleza episódica, ¿cierto? Tú vas a una ópera, estás allá durante 3 o 4 horas, la ópera se termina y tuviste un episodio en el que estabas viviendo el arte. Y yo creo que mientras tú estás viendo la obra, el arte solo nos puede dar una impresión muy efímera de lo que es la verdad. Es más, dentro de esa ópera hay áreas distintas que cada una nos intenta decir otra cosa, ¿cierto? Eh, Cualquier ópera larga, pero por ejemplo la flauta mágica de Mozart, que creo que es muy famosa, cada partecita nos está intentando convocar un sentimiento distinto. Cada personaje cuando canta nos está comunicando otra cosa. Y lo que vemos en una obra tan compleja es que hay muchas verdades que en realidad están sucediendo en el mismo momento. Mientras que en cada área distinta que estamos escuchando, la música, el texto, el personaje nos convence de su verdad momentáneamente. ¿Cierto? Entonces es muy complicado porque por su naturaleza episódica el arte solo nos puede dar una impresión muy efímera de lo que es la verdad. Y no hay ninguna garantía ni pretensión, yo creo, de que esta verdad vaya a tener un efecto duradero. Creo que sucede mucho que las personas ven una obra de arte, les convence de algo, pero después de muchísimo tiempo se olvidan de eso o cambian de opinión, ¿cierto? Ha habido libros, por ejemplo, que los leo y mientras los leo los disfruto mucho y después de 2 días, cuando hablo con otras personas sobre el libro, empiezo en realidad a escribirlo como si lo odiara y descubro que en realidad en ese momento ya no me gusta el libro. Cambio de opinión, pero la verdad que me estaba diciendo el libro fue igualmente válida en ese momento como cuando después estoy diciendo que el libro me aterró porque me hace sentir de manera X, ¿cierto? Entonces, como es tan episódico el arte y nuestra vivencia del arte, no nos puede dar nunca una garantía de que la verdad sea duradera o vaya a perdurar en el tiempo. Entonces, es imposible que el arte nos pueda comunicar una sola cosa, que esa sea la verdad. Y creo que Maggie Nelson aquí lo describe perfectamente cuando nos dice que la poesía o la escritura en general es aún más complicada. Y lo que nos dice Maggie Nelson es que nos presenta muchas veces aforismos que a primera vista suenan como preceptos para una vida sabia. Lo que ella quiere decir con esto es lo que muchas veces vemos en Instagram, ¿cierto? O en tu perfil de WhatsApp o lo que sea, que uno encuentra una frase de poesía que parece describir el universo perfectamente o parece describir un fenómeno como ninguna otra persona lo podría hacer y pensamos que eso es la verdad, que es algo súper profundo. Mientras que y como lo dice Maggie Nelson, la poesía entonces nos convence con la sensación cálida de la verdad. Pensamos que eso es la verdad. Mientras que realmente es una frase que de cierta forma nos convence de algo, pero no necesariamente es así. Puede ser porque no entendamos bien lo que dice o porque puede haber muchas interpretaciones y tiene que ver justo con el estado de ánimo en el que estábamos cuando lo leíamos y que después no estemos de acuerdo. Eh, es más, el crítico Brecht nos dice lo siguiente, nos dice que a través de la sugestión artística, la lógica estética nos convence las afirmaciones más absurdas sobre las relaciones humanas mientras aparenta decir la verdad. Y eso me parece muy importante porque cuando vemos una obra de arte sabe exactamente cómo manipularte a ti, o al menos una buena obra de arte, un artista que tiene experiencia, sabe cómo hacer que tú sientas ciertas cosas, que tú tengas ciertas opiniones, que tú tengas ciertas reacciones a lo que estás viendo. Y eso significa que el artista tiene nuevamente mucho poder sobre ti y te puede convencer de muchas cosas. Y eso significa que si las intenciones del artista son malas o te quieren eh, convencer de cosas que son absurdas, de cosas que son violentas, de cosas que son peligrosas, también lo pueden hacer. Por ese motivo, por ejemplo, hay arte que sirve para adoctrinar, hay arte que sirve para lavar las mentes de las personas. Hay muchos ejemplos, ¿cierto? Pero
los videos, por ejemplo, del Estado Islámico, utilizados para radicalizar a las personas, son diseñadas justo de esta forma, ¿cierto? De evocar ciertos sentimientos, hacer que las personas en situación de vulnerabilidad se sientan de manera X, que respondan de cierta forma, y al tú utilizar así la lógica estética, tú puedes hacer que las personas entiendan las afirmaciones más absurdas sobre las relaciones humanas. De la misma forma, hay muchas personas, y eso yo creo que es un gran tabú, que dicen que les parece muy estético el diseño, por ejemplo, de en realidad toda la simbología de los nazis. Eso también fue hecho todo con un propósito, ¿cierto? Para convencer a las personas que había una estética, por ejemplo, el Tercer Reich, que existía algo, que existía una cultura germánica que nunca existió, pero al evocar todas esas cosas, al decirle esas mentiras a las personas, puedes utilizar el arte de manera muy mala. Entonces, por eso creo que cuando volvemos a lo que nos dice Kakutani aquí, tiene la razón también en preocuparse, es decir, que podemos abusar como artistas de las personas, pero a la vez, muchas veces las intenciones no tienen que ser tan nefastas. Entonces, si vemos, por ejemplo, Sylvia Plath, Francis Bacon, la fotógrafa Arbus, etcétera, son todas personas que dicen que su crueldad es lo mismo que su honestidad. Producen obras que son altamente crueles con todos sus sujetos, pero ellos nos dicen que nos muestran el mundo sin rodeos. Y esto complica mucho las cosas. ¿Hasta qué punto compramos esto? ¿Hasta qué punto decimos que tienen la razón y que nos están mostrando las cosas sin filtro? Porque creo que si bien esas personas sí nos pueden mostrar algo sobre la condición humana, obviamente, también tenemos que saber siempre que lo que nos muestran es producto de cómo ven ellos la humanidad. Y el problema es cuando nos venden esto de que nos están mostrando sin rodeos cómo es la condición humana, nos están mostrando sin rodeos cómo ellos ven a la condición humana. Porque cualquier otra persona puede tomar una imagen distinta, que puede ser igualmente cruel, pero puede mostrar otra cosa. Y esto no lo manejamos bien. Como dije antes, una de las controversias más grandes de la fotografía cuando empezó este medio era que muchos de los reportajes que salieron en la Guerra Civil Americana, las primeras fotos que se tomaban, obviamente las fotos eran muy distintas que ahora, menos detalles, se podían retocar mucho menos efectivamente, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, una gran reacción muy violenta al público cuando se enteraron que para algunas fotos los fotógrafos habían movido ciertos cuerpos, que habían puesto ciertos atributos sí o no en las fotos, que habían cambiado la luz o esperado a que fuera más tarde en el día para tomar las fotos, porque la impresión que tenían las personas era que las fotos iban a ser una reproducción perfecta de lo que estábamos viendo. Y como acabamos de analizar en realidad en esta parte, de ninguna forma en el arte podemos reproducir perfectamente lo que se está viviendo. Por más que quiera la vanguardia en realidad eliminar como el objeto mediador y lo que estamos viviendo, no se puede. Siempre va a existir una foto, siempre va a existir eh, un ángulo, siempre va a existir una visión de la humanidad y del mundo. Y por eso en realidad no es posible eso. Entonces, por eso yo personalmente no creo en esta idea de que los artistas nos dicen la verdad o tienen la responsabilidad de hacerlo, porque creo que no lo pueden hacer y creo que no es su propósito. Y yo creo que eso es importante decirlo en los debates también y espero que esto haya dado como suficientes herramientas para poder decir como ambos lados de esta ecuación. En todo caso, eh, ¿en qué podemos concluir esto? Yo creo que la pregunta con el arte y la verdad no tanto es si sí o no es cierto lo que nos están intentando decir los artistas, pero más nos deberíamos preocupar, ¿funciona? ¿Qué me hace sentir? ¿Qué quiere transmitir? ¿Qué experiencias hace posibles? Recordemos que uno de los papeles del arte, según Rancière, era la redistribución de lo sensato. ¿Qué me hace sentir esto? Eh, una, y eso también tiene que ver con lo que nos dice Tennessee Williams, que nos dice que todas las personas crueles se identifican como un oráculo de la verdad. Entonces, esta intención de querer decir yo hablo la verdad, yo digo todo lo que es cierto y otras personas no lo hacen, eso muchas veces también es un síntoma de que hay una agenda, ¿cierto? Porque yo creo que la brutalidad honesta, tú mostrar de manera cruel cómo son las cosas, eso intenta hacer daño con la verdad o simplemente no te importa si hace daño, ¿cierto? Esas son escogencias morales. Entonces, yo creo que a través del arte hay muy pocas cosas que tú puedes mostrar como son, porque lo que quiere hacer el artista es mucho más que eso y quiere hacer algo con su verdad,
que quiere tener un efecto, a veces eso es hacer daño, a veces es hacer otras cosas y no le importa si hace daño, pero nunca yo creo que la crueldad puede ser simplemente un efecto colateral así nomás. Siempre se ha pensado sobre esto y siempre se ha pensado cuáles son los efectos. Y por eso, y vamos a hablar más de eso más tarde, pero creo que por eso no se puede separar tan fácil obra y autor. Y por eso siempre me parece que los autores que dicen que que producen una cierta obra de arte, pero que ellos no son responsables de ella simplemente porque la obra y el autor son cosas distintas, eso no puede ser nunca cierto, o en muy pocas ocasiones puede ser cierto, porque sobre cada elemento se pensó demasiado y sobre cada cosa se escogió demasiado. Entonces, por eso es muy difícil separar esas dos cosas, porque los riesgos que tú tomas como autor siempre son riesgos por los que tú te deberías hacer responsable. Entonces, eso también tiene que ver con la condición humana. ¿Cuántas veces no hemos visto debates donde nos dicen, sí, pero es que el arte nos muestra cómo realmente somos y el arte nos hace conocer la condición humana y nos hace, a través de crear espacios donde nos enfrentamos a nuestros sentimientos, nos conocemos como somos realmente? Y creo que lo que deberíamos decir en los debates es que esto generalmente sirve como un peón retórico en debates que son imposibles, ¿cierto? Y son impulsados por agendas ideológicas. Entonces, tú puedes hacer una exposición diseñada para sentir que las personas se sientan egoístas, una exposición que sea para que las personas defiendan lo que es de ellas. Y entonces, al final de la obra, tú como artista puedes decir, mira, acabo de mostrar que los humanos somos realmente egoístas y por eso el capitalismo es la única forma de Estado que va a funcionar. Puedes decir que los humanos somos intrínsecamente violentos y que eso aparentemente está en todos nosotros y por eso las guerras son inevitables. Puedes decir que los humanos somos intrínsecamente buenos y que por eso, pero siempre yo creo hay una ideología de por medio y siempre hay ideas de cómo son los humanos y creo que cuando el arte pretende simplemente revelarlos cuál es la condición humana, no lo está haciendo de manera honesta. Entonces, yo creo que para mí, en todo caso, entre más nos diga el arte que nos está diciendo la verdad, más sospechoso nos deberíamos poner y más deberíamos decir que tal vez haya más. Y por eso en los debates también, entre más nos intenten decir que el arte intenta revelarnos tal cosa, más importante yo creo que refutar qué intereses hay de por medio y qué manipulación hay de por medio, porque generalmente ahí entonces hay algo que está ocultando el otro equipo, o en todo caso que esa es la falla del argumento, porque como acabamos de ver, esa verdad tan pura y tan dura no puede existir. Entonces, el último tema del que vamos a hablar en este taller es el arte y el tabú. Eh, entonces, hoy en día hay muchas obras que son tabú, o en todo caso, la narrativa que tenemos sobre la cultura en la que vivimos es que la libertad de expresión de cierta forma está bajo amenaza, que hay ciertas cosas de las que no se puede hablar y que ciertas cosas que son difíciles o ciertas cosas que son tabú. Y siempre ha habido tabúes, pero aparentemente pensamos que la cultura en la que vivimos hoy en día es distinta, que las cosas tienen que ser políticamente correctas, etcétera, etcétera. Entonces empecemos a ver por qué hay tanto debate sobre el arte tabú. Esas son cosas que se pueden decir directamente en en los debates. Entonces, ¿por qué nos interesa tanto el arte tabú? La explicación primera, yo creo, es lo que acabamos de hablar. Pensamos que el arte nos puede contar la verdad. Entonces, tú cuando rompes tabúes, cuando las normas sociales te dicen tú no puedes hacer esto y tú como artista igual la rompes, es porque pensamos que con eso se nos está contando algún tipo de verdad. Puede ser, ¿cierto? Puede ser que se nos esté compartiendo la cosmovisión de ese artista y por eso es valioso tener el arte tabú. Yo creo que es una buena explicación de por qué hay arte tabú y por qué sirve tenerlo en la sociedad. Yo creo que lo siguiente tal vez es un poco más sofisticado y es un poco más enfocándonos como en qué es lo que rompe exactamente el arte tabú. Entonces, nos gusta pensar que el arte que rompe las convenciones sociales también nos libera de los límites que asociamos a las mismas. Entonces, muchas veces decimos, en la sociedad existen ciertas normas y esas normas hacen que no todo el mundo sea libre a hacer lo que quiere hacer, ¿cierto? Entonces, eh, eso pueden ser tabúes sobre, por ejemplo, raza, pueden ser tabúes sobre sexualidad, puede ser sobre condición socioeconómica, etcétera, etcétera. Y y entonces en realidad el arte tabú lo que sirve es hacer una reacción a eso y cuestionar esas normas. Entonces, por ejemplo, para los que piensan que vivimos en una
sociedad donde todo el mundo tiene que ser políticamente correcto, la reacción es ser ofensivo, ¿cierto? Romper con esa norma. Si las normas, por ejemplo, sexuales no nos permiten hacer tal cosa, entonces lo vamos a mostrar públicamente. Esa es la reacción en la que vivimos. Y creo que es, en ese sentido, el arte tabú muchas veces muy poco matizado, porque lo único que sirve es romper esas normas y muchas veces no pretende tampoco hacer mucho más que eso, simplemente mostrar que es posible hacerlo, y creo que en los debates podríamos aportar eso como un mecanismo porque es valioso el arte tabú, ¿cierto? Porque nos demuestra que hay alternativas y que en realidad puede haber algo estético, algo bonito, algo valioso en romper esas normas. Explicación número 3, porque pensamos que al trascender las condiciones en las que vivimos podemos ser más auténticos. Entonces, eso también tiene que ver un poco con lo que acabamos de decir, que eh, las convenciones sociales nos liberan, pero yo creo que tiene que ver mucho más con que hay ciertos ideales a los que todos queremos como llegar, pero muchos no tenemos las posibilidades. Y el arte tabú entonces lo que hace es que nos libera, nos dice que hay cosas que están al alcance de todos. Yo creo que eso está bien, eh, pero me preocupa en los debates cuando las personas dicen, los tabúes hay que romperlos y nos vamos a deshacer de todos los tabúes y eso va a liberar de las personas. Porque yo creo que en algunos casos hay reacciones violentas e intransigentes a ciertas formas de arte con muy buenos motivos. Por ejemplo, hay una obra del año 2000 de Santiago Sierra, un artista, y se llama 160 centímetros. ¿Y en qué consiste la obra? Le da 4 prostitutas una dosis de heroína a cambio de tatuarles una línea a través de toda su espalda. Lo que nos dice Sierra es lo siguiente. Nos dice, una persona sin dinero no tiene dignidad y el problema no es el tatuaje, sino las condiciones que me permiten hacer ese trabajo. A mí me parece esto increíblemente ignorante y me cuestiono si realmente Santiago Sierra está haciendo algo valioso con esta obra. ¿Por qué? Yo creo que esto es total y pura autoconveniencia. Por lo siguiente, porque esto es un ejemplo estereotípico del arte que sí, a través del shock nos quiere convencer de algo, pero lo que nos está intentando convencer es tan supremamente obvio que una persona sin dinero vive en condiciones de precariedad. A propósito, que no tenga dignidad es algo que él da por sentado, ¿cierto? No nos está demostrando por qué una persona que quiera hacer algo a cambio de tatuarse algo en la espalda no tenga dignidad, pero yo creo que eso es otra cuestión. Pero yo creo que en todo caso, el acto que está haciendo él, que es obligar a alguien o utilizar la vulnerabilidad de alguien para hacer algo en contra de su integridad física, eso es un tabú y lo está rompiendo, pero creo que que el valor añadido en términos de lo que nos está liberando de las normas sociales es algo que es muy limitado. Y creo que es un efecto que no se limita solo a Santiago Sierra o a esta obra. Yo creo que es un patrón que vemos también en mucho del arte tabú, que dice, vamos a cuestionar las cosas porque sí, ¿cierto? A mí me dices que no puedo hacer ciertas cosas, yo las voy a hacer de todos modos, como dijimos antes. Hay que ser políticamente correctos, pues vamos a ser ofensivos, ¿cierto? Simplemente porque lo puedo hacer, no me gusta la norma, la voy a cuestionar. Mientras, y por eso el arte tabú en muchos sentidos puede ser muy infantil también, porque no sirve, yo creo, para cuestionar necesariamente cuáles son los mecanismos realmente que van a fondo de eso, sino que crea un shock que muchas veces es autoconveniente. Y por eso digo en esta diapositiva que es una sola obra, no. Yo creo que caracteriza la obra de Santiago Sierra. Por ejemplo, él también filma en el 2002 a inmigrantes cubanos que se masturban por dinero y con nuevamente esta idea de que una persona sin dinero no tiene dignidad. Y nuevamente la explicación que nos da es que nos está intentando destapar una verdad. Entonces, el elemento que estamos viendo aquí es no solo qué verdad nos está intentando destapar, que él piensa que una persona sin dinero no tiene dignidad, que creo que es una verdad que no necesariamente sea cierta, pero además que es una verdad que es muy parcializada, pero que nos están contando con pura brutalidad y crueldad como si fuera verdad, ¿cierto? Entonces, vemos ese elemento del que hablamos ahorita de la verdad aquí otra vez. Y 2 años después, en el 2004, hay una obra donde
aplica un spray con químicos tóxicos en la piel de refugiados iraquíes por la menor suma posible y como se imaginarán exactamente con la misma idea, que una persona sin dinero obviamente no tiene dignidad. Entonces, por eso creo que en los debates hay mucha cabida criticar el arte tabú por los siguientes motivos. Uno, porque la verdad que tiene que revelar tiene que ser muy profunda y generalmente no lo es, porque muchas veces es una reacción a ciertas normas y son demás personas que son las víctimas en realidad de esto. Segundo, creo que también es la arrogancia de muchos artistas de querer demostrar que su verdad es algo que debería ser aceptado por demás personas, que puede ser algo que sea verdad, como acabamos de hablar en los movimientos sociales, puede ser importante cuestionar ciertos límites, pero yo creo que el efecto contrario de eso también es que hay ciertas personas que lo hacen de autoconveniencia. Y eso también tiene que ver, yo creo, con esa idea de que si tú quieres vender muchas obras, también vas a tener un efecto de shock. Y la mejor manera de vender eso, de hacerlo en el mercado, es decir que tú eres alguien que se revela en contra de las normas sociales. Mientras que muchas veces esto no es nada más que simplemente propaganda para tener más publicidad, ¿cierto? Entonces, de la misma forma que como digamos, de deshacerse los tabúes puede ser algo muy útil, también puede ser algo muy nocivo y puede ser una herramienta en realidad para la autosuficiencia. Entonces, aquí lo resumimos, el problema del tabú, si algunas normas no, si nos limitan y hay que romperlas, la mayoría de las obras tabú no lo consiguen, tienen un gran problema ético. Y hay varios problemas que quiero resaltar aquí para terminar el taller. Entonces, primero que todo, muchas obras que involucran a personas vulnerables, que son muchos de los tabúes que tenemos hoy en día que pensamos que tenemos que romper, tienen problemas de consentimiento. Ejemplos, cuando, por ejemplo, se hacen documentales sobre personas que padecen de enfermedades mentales, es sumamente difícil saber hasta qué punto esas personas pueden dar su consentimiento libremente, pero también muchas veces no sabemos cuándo dejar de firmar. Entonces, siempre existe una línea muy, muy, muy delgada entre la explotación de las personas por un lado y por otro lado de mostrar su verdad. Porque igualmente de que las personas que padecen enfermedades mentales eh, ne necesitan que las personas en la sociedad sepan qué retos tienen, a la vez no puede ser que se explote su sufrimiento para como el lucro privado de un artista, porque el artista a la hora de como digamos al final, es la persona que va a tener reconocimiento, va a tener un nombre, es una persona que va a basar su carrera muchas veces en ciertas obras artísticas, mientras que como hablamos anteriormente, cualquier documental que intente mostrar los sufrimientos de las personas no siempre va a tener un efecto en la vida de esas personas. Entonces les hace una promesa muchas veces que no se puede cumplir o en general no se tiene en cuenta los problemas de consentimiento que existen. Dos, yo creo que por eso también me parecen muy deshonestas muchas obras de tabú. Muchas obras que son violentas y sanguinarias utilizan escenarios que nos fascinan. Por eso a mí no me gustan las películas de Lars von Trier, que es un director de cine que es famoso como por sus películas que cuestionan muchas cosas, que son tabúes, escenarios de muerte o tortura o bla, bla, bla. Porque en muchos casos las cosas de las que hablamos, sí, obviamente es tabú la tortura, sí, obviamente es tabú la violencia sexual, pero también se utiliza tanto, 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 tanto en esas obras tabú, que en realidad es algo que antes nos fascina, ¿cierto? A muchas personas les gusta ver arte que es violento, entonces estamos escondiendo en realidad disfrutar de cosas que están mal, disfrutar de cosas que están feas, mientras que estamos diciendo que estamos rompiendo ciertos tabúes. Entonces yo diría que esta es la gran crítica a las obras, por ejemplo, que utilizan mucha crueldad, porque es difícil saber hasta qué punto las personas las ven para querer enriquecer su conocimiento o conocer más de la lucha de los demás, o simplemente porque les atrae la idea de ver algo de sangre. Yo creo que la pregunta que viene después es hasta qué punto eso es grave, ¿cierto? Si tiene ciertos efectos sobre la sociedad, buenos o malos, no sería eso lo que queríamos hablar. Y para responder esa pregunta, yo creo que lo que vemos mucho es en respuesta, por ejemplo, a los tiroteos que hay en colegios americanos,
si sí o no los videojuegos son peligrosos o causan eso. Em, yo creo que ese realmente no es tanto el debate, ¿cierto? El debate no es si, o tal vez sí, pero yo creo que es más interesante ver hasta qué punto nosotros nos permitimos como humanos disfrutar de ese tipo de imágenes que son tan sanguinarias. Y por eso podríamos decir perfectamente que, bueno, puede cuestionar ciertas normas en la sociedad, perfecto, pero a la vez todos los que consumimos este arte somos cómplices también de muchas de las cosas que nos están vendiendo en el arte y por eso está mal. Tercer problema, que mucho del arte tabú, como dice Kosofsky, ella dice que ese arte es kind of hegemonic, kind of subversive. Y con lo que quiere decir con eso básicamente es que mucho del arte tabú, yo creo más o menos como lo que hace Santiago Sierra, yo creo que como lo que hacen muchas obras, es que son diseñadas para crear publicidad y esa es toda la intención. Entonces, muchas películas, ¿cierto? Sacan carteles anunciando la película, hay protestas sobre si sí o no la película debería de anunciarse así, si sí o no debería haber una campaña publicitaria, se queja todo el mundo de que eh, hoy en día todo tiene que ser tan políticamente correcto, otras personas dicen que es peligroso que esas imágenes existan, que es una falta de respeto, bla, 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 bla. Después la compañía cambia las imágenes por otra cosa, e igual la película es un éxito rotundo y nos damos cuenta que después de todo fue un acto de publicidad, ¿cierto? Entonces, creo que otro problema del arte tabú, como ya dije, es que una cuestión de mercadeo también. Los artistas necesitan, obviamente, que sus obras sean vistas y una forma más fácil de hacerlo es creando publicidad y obviamente rompiendo tabúes, mientras que en realidad tu obra se trata de otras cosas, puede ser una forma muy útil de hacerlo. Y por último, lo que decimos aquí es que la violencia a través de la que rompemos el tabú puede ser demasiado deliberada, demasiado bien pensada como para poder separar esta de la intención del autor. Entonces, muchas veces lo que dicen los artistas es, a ver, yo rompo tabúes, pero, y sí, hago cosas que son chocantes, pero eso simplemente demuestra cómo son las cosas. Nuevamente, por ejemplo, Santiago Sierra con su obra del tatuaje, pero también muchas otras cosas, ¿cierto? Eh, Programas de televisión donde las personas se someten a todo tipo de pruebas horribles, etcétera. Y entonces, lo que dice eso es que el autor eh, nos está sometiendo a ciertas cosas que el autor ha pensado en muchísimo detalle y es demasiado deliberado, se ha pensado demasiado como para que el autor pueda decir, yo me puedo distanciar de eso. Obviamente el autor no es responsable, yo creo, de cada palabra que dice en sus libros, por ejemplo, pero en general sí es responsable de las escogencias artísticas, o al menos yo creo que eso se puede explicar fácilmente en un debate, y por eso, si se ha pensado tanto sobre los detalles más violentos de un episodio, por ejemplo, o se ha pensado demasiado sobre este tipo de detalles, pues sí hay que hacerse responsable. Entonces, la réplica que nos ofrece un escritor que se llama Evenson es que en la vida la violencia te pasa a ti y en la literatura tú sigues leyendo el libro voluntariamente. Entonces, eso significa que simplemente tú como persona que está consumiendo el arte también eres hasta cierto punto cómplice al leer esto. Yo creo que otra réplica a esto es que lo que importa es la intención que tiene el autor con la obra en general, ¿cierto? Entonces, si yo escribo un libro para, como digamos, romper ciertas normas o yo quiero denunciar ciertos abusos o yo quiero cambiar ciertas cosas, sí puedo tener elementos problemáticos, pero lo que más importa es la intención que yo tengo con la obra en general. Y lo que dice Nelson es que ella cuestiona que hay tanta estética en la obra como para poderse ocultar detrás de la mentira de ser un simple observador. Si tú creas la situación en tus libros que está pasando cierta cosa, si tú describes ciertas cosas y tú la ideaste, pues no puedes decir que simplemente eres un observador y estás diciendo las cosas como son y rompiendo tabúes. Entonces, por eso siempre hay una escogencia moral cuando tú utilizas violencia o cuando tú utilizas otras formas que rompen tabúes y tú tienes que responder por ellas. Y por eso no se puede separar así nomás el autor y la obra. Y eso es la siguiente pregunta y una de las últimas de este taller. Entonces, la típica reacción a esa pregunta es no se puede reaccionar la obra del artista, ¿cierto? Porque lo que es el artista y lo que es la obra son dos cosas distintas. Como ya se imaginarán, yo creo que eso es bastante cuestionable.
Como dice el artista americano, literalmente, yo hago el arte para darle mis problemas a los demás. Punto. Y eso quiere decir que es importante la motivación de cierto autor a la hora de producir ciertas obras de arte, ¿cierto? Hay que investigar qué es lo que quiere hacer el autor y nosotros podemos hacer que el autor responda ante ellas. Si tú como autor dices que tú quieres darle tus problemas a otra persona, también eso se le puede achacar al autor. Puede ser que el autor no haya dicho eso directamente sobre esta obra, pero creo que sí dice algo, si lo ha dicho anteriormente, por ejemplo, sobre la cosmovisión de este autor, los límites que piensa poder sobrepasar, por ejemplo, con respecto a ti. Y yo creo que es muy lógico que los públicos entonces digan que hay ciertos límites, no porque todo tenga que ser políticamente correcto, pero sí porque nuestra capacidad de consentimiento es limitada y no siempre deberíamos aceptar todo. Entonces, por eso digo que la obra de Santiago Sierra nunca, nunca, nunca podría tener el significado que él piensa que tiene sin que tengamos en cuenta sus motivaciones psicológicas para producir. Es relevante que él piense que, por ejemplo, las personas pierden su dignidad al tatuarle una línea sobre la espalda y él igual lo hace, ¿cierto? Significa que él está dispuesto a quitarle la dignidad a las personas para hacer un punto. Y la pregunta es, ¿nos parece lo suficientemente importante este punto? ¿Nos parece suficientemente importante que nos intente convencer que las personas en situación de pobreza no tienen dignidad? Y eso ya es una cuestión individual, pero por eso no es sorprendente, yo creo que en algunas obras la sociedad reaccione casi unánimemente que no le parece bien y en otras que sea un poco más dividido y en otras que le parece aceptable, ¿cierto? Supongo que en ese caso pues no sería un tabú. Pero en todo caso, creo que es complicado, muy difícil separar la obra del artista porque las motivaciones psicológicas del artista tienen demasiado que ver con el impacto que tiene la obra. Entonces, el último tema que me gustaría hablar es también una de las preguntas que recibí a través de la cuenta de Instagram y se trata del arte ofensivo. Entonces, como ya hablamos mucho, es esa tendencia de que todo hoy en día tiene que ser políticamente correcto, entonces yo voy a producir arte ofensivo como para luchar contra esto. Y digamos que hay arte que no tiene la intención explícita de ofender, pero igual lo hace, ¿cierto? Eso yo creo que cuando hablamos de que las cosas cuando lamentamos que las cosas sean siempre políticamente correctas, es como que, se produjo una obra de arte y no sabemos si sí o no, ¿cierto? Es como siempre se inventa algo por lo que hay que quejarse, es como la narrativa, ¿cierto? Siempre hay algo por lo que no sería políticamente correcto y hoy en día ya no hay libertad artística. Creo que eso es una posición cuestionable, pero puede existir, ¿cierto? Puede ser que te sorprenda la reacción pública a recibir críticas. Y yo creo que aquí hay varias cosas. Uno, nuevamente, hasta qué punto no sabías que se iba a hacer la reacción, porque muchas veces sabes exactamente qué tipo de imágenes van a tener qué tipo de efecto sobre tu público. Como dice Maggie Nelson al ver una obra muy polémica, dice, me siento como alguien que comió algo envenenado y hago todo lo posible para deshacerme de ello. Es esta idea de que tú como artista también sabes muy bien cómo hacer que una persona se sienta incómoda, que alguien no se sienta ofendido, pero tú sí sabes cuáles son las sensibilidades del público. Y si tú escoges hacer eso, deberías tener un buen motivo. O si no, pues obviamente yo creo que el arte ofensivo tiene muy poco valor en general, fuera de simplemente romper tabúes, pero si eso no tiene ningún efecto social y tú no quieres tener un efecto social con eso, creo que es un problema. Segundo, yo creo que la pregunta es hasta qué punto la ofensa es una muestra de sensibilidad excesiva del público. Eso yo creo que es una cuestión política que tenemos una discusión muy grande en la sociedad hasta qué punto ciertas cosas sí o no son aceptables. Y eso tiene que ver obviamente con la libertad de expresión. Hay ciertas personas que piensan que la libertad de expresión es sumamente importante y a la vez hay personas que dicen que no es importante también tener en cuenta que no se vaya a revictimizar ciertas personas en la sociedad, etcétera, etcétera. Hay una cosa que me gustaría decir sobre esto y eso tiene que ver, por ejemplo, con las redes sociales, que se invoca mucho la libertad de expresión, por ejemplo, de ciertos artistas de poder publicar sus obras en ciertos ámbitos privados. Y eso a mí siempre me parece un argumento muy extraño por lo siguiente. Cuando tú vas a una galería privada o tú quieres colgar tus obras ahí, la galería, tú estás sometiéndote a
un control por parte de la galería, de todos modos, en términos de calidad, en términos de hasta qué punto ellos creen que eso cabe dentro de su programa, hasta qué punto ellos creen que tiene mérito artístico, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que tú tengas la libertad de expresarte como tú quieras, pero eso yo creo que no le da una obligación a las instituciones privadas de tener que publicar tus obras, que es algo que en los debates de arte se equivoca mucho, que las personas dicen tú tienes la libertad de expresarte como tú quieras, probablemente eso no da la obligación de que las demás personas lo hagan, especialmente porque anteriormente en este taller hablamos hasta qué punto el arte puede decir la verdad, hasta qué punto el arte debe decir la verdad, y como acabamos de ver, eso es cuestionable hasta qué punto se puede decir y es cuestionable hasta qué punto cualquier obra que sea ofensiva también pretende o realmente diga la verdad, ¿cierto? Que es otra cuestión. Entonces, por eso creo que los argumentos de libertad de expresión existen bien contra la censura, tienen buen efecto contra ese tipo de cuestiones, pero no podrán resolver nunca, como digamos, eh, cuestiones de hasta qué punto entidades privadas tienen la obligación de publicar ciertas obras de arte. Y con eso entonces también concluimos todo lo que es el arte tabú y recordamos entonces que el arte tiene muchas funciones, creo que es imposible definir una sola función que tiene el arte, pero el arte sí tiene muchos efectos sobre las personas y lo que hemos hablado mucho aquí es hasta qué punto el arte y la vida se tienen que asemejar la una a la otra y qué responsabilidades tiene el autor al navegar ese espacio. Espero que hayan disfrutado del taller y espero verlos en los siguientes torneos.